La Milena, por ejemplo, estará expectante a este partido, ¿eh? Claro, claro Ella que es sí. luqueño. Sí, Ella sí, es es luqueño, hincha ¿verdad? deportivo luqueño. Personas. No creo que lleguemos hoy a ese número, pero por lo menos vamos. Luqueño y Rubio. Ahora, la capacidad de este escenario es de 15.000 aproximadamente. 15.000 es la capacidad total del Erico Galeano. Todavía no hice el comentario, Diego, sobre la luz. Ojalá que hoy no tengamos Sí, tienes problemas. razón, sí. Imagino que ya está todo en orden, los cables se arreglaron, la lumínica se probó con tiempo. Hoy no tendríamos que tener sobresaltos en ese sentido. El primer tiempo lo vamos a jugar con luz natural. En la segunda etapa ya se necesitará la luz artificial. Todo en orden hasta ahora. Esperemos llevar una tarde-noche tranquila en el Erico Galeano. Muy bien contigo, Darío. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad, Brasilia 1100, WhatsApp 098444037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con el respaldo de Chaco, Mera Automotores. Bueno, estamos viendo en imágenes a Víctor, el animal Quintana, que viene a verlo a su hijo, Víctor. A Sebastián. Sebas. Sebastián, que estaba jugando un buen nivel, lo acomoda Lucas en los últimos partidos como volante abierto por izquierda. La vez pasada hizo un gran partido ante Guaraní convirtiendo 2 goles. Espera seguramente su padre que hoy vuelva a repetir esa actuación. Un jugador que necesita continuidad. En Olimpia no tuvo tantas oportunidades, lo cedieron a préstamo, ahora le está yendo bien a Sportivo Luqueño y quién sabe por qué no se puede dar con un retorno en un futuro cercano al franjeado. Diego, Sí, señor. quiero realizar un repaso, justamente como lo decías, de los árbitros paraguayos en competencias internacionales. Porque en la Copa Sudamericana, en el encuentro de Montevideo City Torque contra Defensor Sporting, que se va a disputar el martes 3, el día de mañana, en el Centenario a las 19, el árbitro va a ser Carlos Paul Benítez y en el VAR Ulises Mereles. Y también el jueves 5, Boston River Racing de Uruguay a las 19 también, en el Estadio Campeones Olímpicos, el árbitro para este encuentro, también paraguayo, Juan Gabriel Benítez y en el VAR Ulises Mereles de vuelta. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo. Vamos a repasar las configuraciones. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. ¿Te parece, Víctor? Sportivo Luqueño en el arco 12, Alfredo Aguilar, capitán de equipo. La defensa 5, Alexis Villalba. 16, Ángel Benítez. 2, Paul Riveros. 34, Álvaro Martínez. En el medio 7, Kevin Pereira. 14, Fernando Benítez. 30, Thiago Franco. 18, Sebastián Quintana. Media punta 8, Giovanni Bogado. Y único delantero 20, Iván Maggi. Los titulares de Lucas Barrios, Rubio Ñu. 25, Franco Frágueda. La defensa 2, Rodi Ferreira. 31, Brian Blasi. 3, Javier Vallejos. 33, Rodrigo Alborno. 5 mediocampistas. 35, Lucas Montiel. 8, Rodrigo Rojas. 20, Fernando Martínez. 15, Ángel Lucena. 37, Mauricio Roldán. Único delantero, camiseta 10, William Mendieta, capitán del conjunto dirigido por Gustavo Morini. Muy bien, camiseta tradicional para Sportivo Luqueño, camiseta tradicional para el equipo Rubeño. Los equipos están en el campo. Y ya se viene el comentario previo de Víctor Villalba. Con recuperar la actividad energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras de 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel más 5 en @Ciel Paraguay. El comentario de Víctor en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ambos equipos buscan extender la racha de resultados positivos. Un cuarto partido sumando puntos es la misión que tienen hoy Sportivo Luqueño y Rubio Ñu. 4-4-1-1 en principio para el equipo de Lucas Barrios. Así viene jugando la mayoría de los partidos. Ángel Benítez ya zaguero central en esta formación de Luqueño hace un tiempo. Hoy con Álvaro Martínez de lateral izquierdo, el juvenil que estaba en la reserva de Cerro, que salió libre y que de entrada Lucas Barrios le dio la confianza en esta temporada en Sportivo Luqueño. De vuelta pone al juvenil reglamentario Thiago Franco en dupla con Fernando Benítez, y esto hace que se suelte por fuera Sebastián Quintana y como media punta Giovanni Bogado, para dejar
En soledad en ataque a Iván Maggi. Iván Maggi, que tiene buenos números en estas primeras fechas del torneo, busca ir sumando más goles, un delantero que tiene buen sentido de la ubicación, buena pegada, convirtió goles desde ángulos complicados en lo que va del desarrollo del torneo Apertura. Y Rubio Ñu, en principio, en un rato lo vamos a confirmar, pero al menos de arranque se perfila acomodar el equipo Gustavo Morínigo como lo viene haciendo en partidos anteriores, es decir, con William Mendieta como la referencia de área, el famoso 9 falso. William Mendieta, porque Roldán tiene características para jugar por fuera, el argentino, y el otro extremo en principio sería Lucas Montiel, de 18 años, también pensando en cumplir el reglamento en una cierta cantidad de minutos. A Rubio Ñu le fue bien jugando de esta manera, porque a partir de Olimpia empezó a hacerlo, sacó un 0-0 interesante, ante Libertad repitió la fórmula, ganó en esa oportunidad jugando de visitante ante el Gumarelo, y la vez pasada ante San Lorenzo sí ya jugando de otra manera, cierto, porque ahí partía como favorito el elenco dirigido por Morínigo y terminó cumpliendo con la previsión al ganar el duelo directo ante el Rayadito. Hoy entonces busca con esa fórmula de vuelta 2 extremos rápidos, media cancha combativa con nombre de experiencia y un 9 que desde la técnica, desde el tema del pase filtrado, puede generar cosas interesantes. Sin presencia en el área, es cierto, porque a Mendieta a esta altura de su carrera no le vamos a pedir eso, pero en cuanto a buen toque, mantener la posesión, saber cuándo tiene que ser una opción para atacar, creo que William Mendieta va a tener la lectura correcta de partido como para jugar y generar cosas relevantes desde ese posicionamiento. Hoy Alipio Colmán como árbitro principal. A mí me está gustando bastante el arranque de Alipio en esta temporada. Por ahora mantiene la coherencia en decisiones arbitrales. La vez pasada, a nuestro criterio, por lo menos lo que decíamos al terminar el partido entre Nacional y Recoleta, podía darse una revisión de penal. No lo llamaron desde el VAR, pero Alipio demuestra que es de esos árbitros que necesita que la jugada sea contundente para cobrarse. Eso sí, hoy espero que mantenga esa línea, porque no tendría mucho sentido que la vez pasada Nacional no le hayan cobrado el penal sobre la hora ante Recoleta y que hoy en una jugada así de ese estilo termine sancionando la pena máxima. Ojalá pueda seguir por este camino, porque a mí me resulta un árbitro con un perfil interesante y a mí me gusta bastante esto de dejar jugar, la nueva política del departamento de árbitros. Todo listo en Capiatá, esperando que se desarrolle el fútbol con absoluta normalidad. Sigue entrando mucho público, vamos a tener una concurrencia muy interesante. La mayoría de hinchas de Deportivo Luqueño, lógicamente, alentando a su equipo en el Erico Galeano. A punto de empezar frente a frente Sportivo Luqueño ante Rubio Ñu. Muy bien, señoras y señores, Alipio cronometra. Va a poner en cero y esto va a arrancar, va a tocar la pelota el equipo de Rubio Ñu. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATI, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel. Más info en @Cel Paraguay. Ya juegan Luqueño, Rubio Ñu. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, va saliendo el hombre Deportivo Luqueño, tiene Paul Rivero, juega sobre la izquierda. Está dejando para Martínez, otra vez para Paul. Pelota a mitad de terreno, va saliendo Luqueño desde el fondo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase se llegó la Caja Mutual. La pelota a la izquierda, se mete bien Sportivo Luqueño, está sobre punta zurda, va corriendo Maggi. Viene colocando el centro, se desvió esa pelota, tiro de esquina para el Cureluque. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía en esa zona, Franco, será tiro de esquina para Sportivo Luqueño. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Auritiva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Lunes de ahorro con Sudamerican hasta 30% con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Hablando de Maggi, ¿qué le pasa a Maggi, Víctor? Y en la primera jugada del partido sintió algún dolor Iván Maggi. Entiendo que fue en la disputa de pelota con el central de Rubio Ñu. Se repone a poco. Es un buen intento que puede tener Luqueño en este tiro de esquina de Sebastián Quintana. Muy bien, pelota parada, pertenece a Laura Azul.
Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Le Gas. pegó Sebastián Quintanita el rebote, le pega Fernández, mordido hace remate, tiro de portería, pertenece a Rubeño. El verano se disfruta cuando se prende. Proba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Después estamos para San Lorenzo, Libertad 2030 en el Underboga, en cancha rayadita. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellálame 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Víctor. Sobre árbitro, justamente digo, al que después mucho particularmente lo estoy viendo, es a Juan López, cuarto árbitro en este partido. Vi que entró ahí Juan López, que no está pitando partidos y con justa razón no lo está haciendo, pero al menos ya lo ponen de cuarto árbitro en los encuentros de primera. Es así, señoras y señores, tiro de esquina y otra vez para Luqueño. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, finalmente saque de portería, se metía Rodrigo Rojas justamente reclamando en la acción, finalmente tiro de portería para Rubeño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Cocos Uniones que fue traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, ubica la pelota Fraga, estamos hablando de Fraga, el arquero de Rubeño Franco. Pelota desde el fondo para el equipo ñuense. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Paraguayos en competencia internacional por la Copa Sudamericana el miércoles 4, Trinidense Olimpia 21-30 en el Defensores del Chaco. El árbitro designado para este encuentro, Piero Massa de Chile, y en el VAR, Leodán González de La Uruguay. pelota en mitad de terreno, correcto, viene buscando esa pelota, gira sobre mitad de terreno el hombre Rubeño, moviendo esa pelota, el Chapa Martínez le van a robar el balón, está sobre punta zurda, avanza el Deportivo Luqueño, se mete en esa zona, juega bien, va corriendo Kevin Pereira, se acomoda Kevin, pone la pausita, se mete dentro del área, está con ese balón, pide la pelota, se mete, quiso enganchar en esa zona, en el jugador Franco, la pelota le queda al arquero, Mancita para el portero Frágueda, va saliendo el portero ñuense. Para instalarte industria pública, organización Centro Industrial de Billete 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. El torneo pasado, Víctor Alborno jugó por Sportivo Luqueño. Exactamente, Rodrigo Alborno el año pasado estaba en Sportivo Luqueño, otro nuevo club en su carrera esta temporada en Rubeño. Él ya jugó en varios equipos en el fútbol de primera división. Recuerdo así rápidamente, jugó en Libertad, jugó en River, jugó en Rubeño, Sportivo Luqueño. Hay que ir buscando más sobre Alborno, pero fácilmente tiene 3 o 4 más equipos aquí en el fútbol paraguayo. Recién un blooper de Rodi Ferreira, quiso meter un centro y se tropezó con el pasto y al final terminó pifiando la pelota. Pero su último club fue Luqueño. Sí, Sportivo Luqueño el año pasado. Es que cambió tanto. Jugó en Guaireña también Rodrigo Alborno. Ahora voy recordando más clubes. ¿Te acordás que en su momento Alborno surgió a los 16 años, debutó en Primera de Libertad? Rápido lo transfirieron al Inter de Milán. Ahí no pasó nada con él, pero estuvo en el ruido grande, en el ruido fuerte. Capaz no supo aprovechar su oportunidad con tanta juventud Rodrigo Alborno. Sí, señor, el centro de Kevin, pelota dentro del área, sale Rubeño, la pelota, Rodrigo juega sobre mitad del terreno para el equipo de Rubeño. Neumáticos Yoko Hama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota al medio, va transportando esa pelota, Bogado tiene el Bogado para Rubén Sportivo Luqueño, deja por el medio, movió la pelota, Sebas Quintana, pelotazo largo sobre la izquierda, se mete Kevin Pérez, offside de Kevin, offside, tiro indirecto para Rubeño. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Por Copa Sudamericana Nacional Recoleta el jueves 5-19 puntualmente en el Defensores del Chaco. Árbitro designado para este encuentro José Burgos y en el VAR Leodán González, ambos de Uruguay. Muy bien, pelota al fondo, le va a pegar Frágueda, Franco, portero del Albiverde. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. ¿Qué nominación tiene la barra Rubeño, Víctor? Están moviendo los hinchas ruñuenses, 11 más 1. Hoy tenemos 3 barras en la cancha, la de Rubeño y las 2 de Luqueño. La barra de Luque, que se coloca hacia plateas, y Chancholigans hacia la gradería que da al lado de la ruta.
11 más 1. 11 más 1, exactamente. Muy bien, saque de costado para Luqueño sobre la izquierda. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos comprando participados de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Falta Rodrigo, remata al arco, el arquero tapó, para mí fue falta, remata al arco, le pega a Willy arriba al techo, ¿cómo viste, Víctor? Se termina sancionando la falta, dejó correr a Lipio Colmán, se nota que no le convenció en un 100% el toque en la espalda de Rodrigo Rojas al zaguero de Luqueño, dejó correr, remate de Rodrigo, tapó a Aguilar y en el rebote disparó mal el jugador argentino Mauricio Roldán. Y sí, él lo toca en la espalda, lo desequilibra con ese movimiento. Se nota que Alipio quería esperar la secuencia, de última iba a terminar anulando al culminar la jugada, y más aún si era gol se iba a revisar en VAR esta situación. Muy bien, pelota al fondo, sale Sportivo Luqueño con Aguilar. El comentario Víctor Villalba es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBA 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a mitad de terreno, juega Rodrigo, está dejando por el fondo, mueve la pelota para Vallejos, movió sobre la izquierda, se mete al borno, dejó un poquito más arriba, cae Lucena, el árbitro pita falta, se aproximó, no pasó nada, finalmente saque de costado, punta derecha para Sportivo Luqueño. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. La pelota para Paul Rivero, tiene Paul, movió sobre costado izquierdo, baja la pelota Martínez, insiste para Sportivo Luqueño, movió pelota por el medio, toca de primera Franco juega bien para Giovanni, se mete, qué buena acción de Luqueño, Giovanni, pelota al medio para Maggi, levantó el brazo derecho, balón sobre punta derecha, tiene Kevin Pereira, movió, dejó para Villalba, le pegó, buscó el arco, fuerte remate, tiro de portería para Rubeño. En Rumbos estamos para cuidarte tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488, Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. 20-30 para San Lorenzo, Libertad. En Concasa, que ladrillo te cobramos eventos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Banco, va a colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Ubica la pelota, Fraga, le va a pegar, le pegó nomás el portero del Alibi Verde, pelotazo largo arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, la pelota en mitad de terreno, domina Rodrigo, viene el puntín, pelota larga de Villalba, sale para Sportivo Luqueño, pelota a mitad de terreno, despeja Ángel Benítez, pelota larga a la derecha, avanza Rubeñú, está en esa zona, corre Roldán, viene parando la pelota, insiste, se va a meter o no, la marca del hombre de Sportivo Luqueño, iba al cruce Martínez, a ver qué dijo el juez, y será tiro de esquina. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Rubeñú. Mega Web y Mega App, hasta 50% de cuento en productos seleccionados en punto. Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení a la ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Le va a pegar Rodrigo, pelota parada para el equipo visitante. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis, condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. El árbitro va a autorizar tiro libre de esquina, señoras y señores, el partido está 0-0. Cerca del minuto 10, a ver, autoriza Lipio. Pelota en el aire, va el rechazo sobre la izquierda, sale Sportivo Luqueño con Maggi. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Consigue con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. En Capiatá, 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Qué te dice el partido, Víctor? Y hasta ahora no pasó mucho frente a porterías. Luqueño con una mejor intención de tener la posesión, de ser dinámico desde la salida. Rubio Ñu en una postura de espera. Es algo a lo cual nos tiene acostumbrado, de hecho, en varios partidos, porque al tener a William Mendieta como el jugador de la referencia ofensiva, es poco probable que William presione la salida de los centrales de Luqueño por una cuestión hasta lógica, si se quiere. Entonces, desde ese lado, Luqueño sabe que las veces que quiere tocar entre los centrales y salir desde el fondo por bajo, lo va a poder hacer. Eso genera que la sensación que tengamos es que Luqueño tiene una mejor intención en cuanto al dominio de pelota. La pelota larga para el fondo, sale Fragueda.
izquierda. Atento el portero de Rubeño. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. La pelota larga para el fondo, golpe de pecho Rodi Ferreira, pelota a la izquierda. Avanza Sportivo Luqueño, va con esa pelota Martínez. Jugó por el medio, presiona la salida, se mete Sebas Quintana, juega, fue Giovanni Bogado. Pelota larga a la izquierda, va corriendo, gana bien el hombre de Sportivo Luqueño, sigue dentro del área. Martínez con ese balón cruzó, levantó el centro, atento el portero. Sábados de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. 20-30 San Lorenzo Libertad. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Sorteo mañana 3 de marzo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alipio Colmán pita falta, la falta la comete Franco, justamente reclama Lucas Barrios la acción, Víctor. Sí, porque hubo un brazo en la cara, a la altura del cuello en realidad, de Lucas Montiel, tras el salto, y Lucas lo que quiere explicar es cómo hace para saltar sin abrir los brazos para impulsarse. Y sí, pasó un poco de eso. Peleaba el juvenil Thiago Franco con Lucas Montiel, justo lleva el hombro hacia atrás para impulsarse y ahí lo termina golpeando al jugador de Rubeño. Muy bien, estamos cruzando minuto 13 de este primer tiempo. Tiro libre para Rubeño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Mañana también por Copa Sudamericana, Carlos Paul Benítez y Ulises Mereles estarán en el partido de Montevideo City Torque y Defensor Sporting de Uruguay a las 19 en el Centenario. Muy bien, tiro libre para Rubeño. El árbitro va a autorizar a Alipio Colmán, le va a pegar Rodrigo. En imágenes, Willy Mendieta. Rodrigo está para pegar a esa pelota, levanta el brazo izquierdo. Le pegó Rodrigo, pelotazo largo arriba por elevación. El golpe de cabeza, balón sobre la izquierda. Otra vez avanza Rubeño. Pelota cortita, mitad de terreno. Responde el equipo de Rubeño con Cardoso Lucena. Bajó, no pudo en esa zona. El hombre ñuense será saque de costado a la derecha, pertenece a Luqueño. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guibol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando en la de decir CNTC por Emoy. Muy bien, el partido sigue 0-0. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Sector defensivo, la derecha, saque de costado. Villalba, el encargado. Alexis Villalba para Sportivo Luqueño. Va Alexis, la pelota a mitad del terreno, el rechazo de Alborno y otro saque de costado para el Auriazul. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OTIC, formación que transforma tu futuro. Golpe de cabeza, marca en esa zona Alborno, pelota a mitad del terreno, recupera Roldán, puso el mitad del terreno, zona media, va el Chapa Martínez, levanta la pelota el Chapa, pelotazo largo, está habilitado, corre en esa zona, viene bajando la pelota, se metía Alexis Villalba, lo hace rebotar finalmente al hombre de Rubeño, Víctor. Le faltó convicción en este ataque al juvenil Lucas Montiel. Yo creo que pensó que estaba en posición adelantada, por eso no corrió rumbo a la pelota, después se dio cuenta que estaba habilitado. Y cuando llegó ya estaba emparejado en la carrera con Alexis Villalba. Inteligentemente Villalba le hace rebotar el balón, gana el saque de arco sin problemas esta salida para Luqueño, en lo que podía ser algo más interesante para Rubeño. El sub-19 Rubeño es Montiel, Víctor. Lucas Montiel, exactamente. ¿Y el de Luqueño? Thiago Franco. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota, sector defensivo, va sobre la izquierda, sale lentamente Giovanni Bogado, pone la pausa Giovanni, dejando cortita para Martínez. Martínez juega para Paul, entregó a su arquero, le va a pegar Aguilar, acomoda esa pelota, movió a la derecha, insiste para Ángel Martínez, pelota de Ángel, va al totecito Martínez, ¿qué digo? Ángel Benítez, Deportivo Luqueño, ahora sí pone para Aguilar sobre punta zurda, entregando cortita la pelota para Giovanni Bogado, toca bien, avanza Giovanni, viene sobre mitad de terreno, deja la pelota al medio, movió
Quedó para Benítez y este juega a la derecha, fue Kevin Pereira. Toca bien, avanza Sportivo Luqueño con el balón. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 092 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se pierde Maggi, tenía el gol del Sportivo Luqueño, se toma de la cabeza, no puede creer. Lucas Barrios, Maggi tenía el primero para Luqueño Víctor. Le agarró mal a la pelota Maggi porque llegó forzado. Kevin Pereira intentó disparar cruzado, al final le termina saliendo un buscapié y ahí lo encuentra Maggi. Le agarró mal a la pelota, con zurda, estaba solito, casi entrando al área chica, se lamenta el delantero argentino. Esta fue la más clara hasta ahora en el partido y se lo perdió el Sportivo Luqueño. Esta fue la jugada más clara de Luqueño Víctor. Sí, de todo el partido en realidad. Hasta aquí no teníamos actividad casi frente a las porterías. Por accidente se encuentra con esta Maggi, porque en realidad hay que decir que Kevin Pereira, cuando para la pelota, su idea era rematar cruzado al arco, no le salió bien el disparo y Maggi tuvo esta segunda oportunidad. Avanza Luqueño, remate de Kevin, tapó el arquero Fraga de la segunda que tuvo Luqueño Víctor. Y ahora sí ejecutó bien Kevin Pereira, ganó en velocidad, no pudo ir al cierre el central Javier Vallejo, remate cruzado abajo, atento Fraga, primera buena respuesta del arquero argentino de Rubio Ñu. Acá Lipio pita falta, caga el piso. Cardoso Lucena, tiro libre para Rubio Ñu. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Civialme 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, finalmente da saque de arco, justamente ahí estamos viendo en la acción cómo caía al piso Lucena, el hombre de Rubio Ñu. Corresponde salida para el equipo ñuense. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Cocos y Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El partido está por ahora 0-0. Asamblea ordinaria extraordinaria de Gómez y Par, domingo 22 de marzo, Centro de Convenciones del Mariscal. Contactos al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo FB. Saque de costado sobre el sector defensivo, sobre la izquierda pertenece a Sportivo Luqueño. Álvaro Martínez, el encarado para el saque de mano. Cuando el trabajo exige más, aparece Paz y Guarri, la línea profesional de Paz y creada para los que no se rinden. Paz y marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Muy bien, San Lorenzo, Libertad 2030 en el Gunter Vogel, juega rayadito frente al equipo repollero. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. También el jueves en el partido por Sudamericana entre Boston River y Racing de Uruguay a las 19 en el Estadio Campeones Olímpicos. Pitará un paraguayo, Juan Gabriel Benítez, y en el bar estará Ulises Mereles. La pelota al medio sale Sportivo Luqueño, viene bajando esa pelota lentamente Ángel Martínez. ¿Qué digo? Ángel Benítez, ¿de dónde sacó Martínez? Ángel es el recordado futbolista, dicho sea de paso. ¿Se acuerdan que el Martínez fue técnico del Sol y jugó en Racing en su momento, Racing, jugó en Olimpia. razón, sí. Ángel Martínez, que va a dirigir este año 24 de septiembre a Areguá, correcto, en sí, la señor. primera B. Y también lo tenemos hoy día Ángel Martínez, pero el arquero, el de 2 de mayo. Pero este es Ángel Benítez. Darío. Bajo la tecnología y congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo, Guerrero, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más, accesos, orcas y perpetuo socorro en Niembú. Ventas al 09330-8813, re San Justo, Hierro. muy bien, saque de portería, Fragueda. Franco le va a pegar pelota desde el fondo para Rubio Ñu. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector, consulta al 0181-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la Americana. Cerquita de los 20, Darío. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco, Mera Automotores. Con recuperar la actividad energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A, un evolucionamos juntos. Al borro el encargado, saque de costado sobre la izquierda, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Lucas lo tuvo a Rodi Ferreira, Luqueño Víctor, ¿te acordás? A Rodi Ferreira Me lo tuvo. parece que sí. Sí, como compañero. Lucas como compañero, como técnico, creo que lo tuvo el año pasado. ¿Te acuerdas que tuvo algún inconveniente Rodi? No era Julio el técnico en ese momento, Julio César Cáceres. Puede me parece ser, que era. pero Pero por- como compañero segurísimo, Sí. ahí llegaron a coincidir. Ahora Rodi Ferreira jugando en Rubio Ñu, quizás con una de sus últimas oportunidades. Yo sé que Rodi es joven todavía, pero con tantas situaciones extradeportivas en el camino,
Llegó a jugar en intermedia el año pasado, ahora vuelve a primera. Creo que es una de las últimas oportunidades para que pueda pegar un buen salto en su carrera, porque condiciones le sobran. Solo que tiene que estar mentalizado para el profesionalismo que requiere la primera división. Sí, señores, correcto lo que dice Víctor. El partido está 0-0. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Le pegó Giovanni, mordido al remate, probando bien Giovanni. Seguro el portero Fragueda, portero del albiverde. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus caras desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. El Mundial se viene en Slot del Sol. Juegan un viaje todo pago con la Auristiva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Muy bien, el partido 0-0. Fragueda, que tuvo 2 pelotas. 2 buenas intervenciones hasta ahora, Víctor, el arquero del albiverde. Exactamente, la más importante es la de Kevin Pereira por bajo cruzado, porque en la anterior Maggi disparó afuera sin intervención del arquero de Rubio Ñu. Y este último remate fue bastante suave de Giovanni Bogado. Le salió débil el disparo al jugador del Sportivo Luqueño. Igual podemos sumarle una respuesta segura al arquero argentino Fraga. Ahora Aguilar no tuvo complicaciones, Víctor, hasta ahora. No, es que Rubio Ñu casi no ataca. Rubio Ñu tiene esa tendencia en los últimos partidos, salvo el de San Lorenzo, donde insisto que era favorito. Ante Olimpia, ante Libertad, primer tiempo trabajarlo como para seguir vivo en el partido. Me refiero a mantener el 0-0, mantenerse alerta, combativo en el medio, cortar circuitos. Ahora está tratando de hacer de vuelta lo mismo. Y en el segundo tiempo estoy casi seguro que va a volver a hacer los cambios que hizo en partidos anteriores. Va a entrar Steven Pérez, va a entrar Carlos Jiménez, Anderson Leguizamón, y ahí probablemente tenga un tinte más ofensivo. Pero es algo que estamos viendo en Rubio Ñu. Así plantea los partidos Gustavo Morín. Muy bien, 0-0, Darío. El lunes te ahorro con Sudamérica Hispana hasta 30% con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Recién nos mostró una repetición en la televisión. Qué desgracia, qué mala suerte para el chipero. Tiró el jugador de Luqueño, pegó en Rodi Ferreira. Y tanta mala suerte tuvo el vendedor que el rebote de Rodi trepó, o sea, la pelota superó la alambrada en preferencia y cayó justo en la boca de acceso donde salía el chipero. Como 10 chipas por ahí se le cayeron al piso, Diego. Recién justo nos acaba de mostrar esa repetición, esa chipas? Dolorosa imagen, como 10 chipas se le ¿Cómo sabés que cayeron. fueron 10, Víctor? No, y porque se notó que se le inclinó la canasta y ahí se cayeron las chipas. Y Rodi se dio cuenta y hasta le pidió disculpas. Increíble fue la O sea, escena. hasta Néstor sos... Sí, doloroso fue. No, Diego. tipo, no, está se bien. cayó la Víctor. chipa. No, yo sé. Sí, lo que debe ser eso. 0-0 el partido, Darío. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con un pizza, choripancho, pizza práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. La pelota al medio, vamos a ver, tiene Sportivo Luqueño con Sebas Quintana. Quintanita tiene pulso de zurda, pelotazo largo a la derecha. Está parando con el pecho, tiene Alexis Villalba. Movió la salida, se equivoca Villalba, saque de costado a la izquierda, pertenece a Rubeño. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo y filiales en Ambareque, Petecta, Huá, Coronel Oviedo, Villarcaca, Guasucio, al este, Carapeguá y Pilar. Unisal, para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Milton 92, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Muy bien, cerquita al minuto 25. Amaro Caule, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en Escolita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Muy bien, el miércoles Copa Sudamericana Trinidense Olimpia, 21:30, 9:30 de la noche. El miércoles entonces Panatrique, lleno total de defensores a estadio repleto, dicho sea de paso. Lo escuchamos en la previa, Norman Rieder, que piensa realmente facturar ir a lo grande el Trinidense frente a Olimpia por Copa Sudamericana. Acá corresponde tiro de esquina para el equipo Oliverdi. Marcamos el tiempo. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de Le va a felicidad. pegar Rodrigo, tiro de esquina. Ahora Rubeño, ahora es el momento ideal para el gol o no. Pelota en el aire, el cabezazo.
La pelota le quedó a Lucena. Viene bajando esa pelota. A ver, es Rodi Ferreira. Finalmente Rodi mandó el centro. Saque de costado para el Verde sobre la izquierda. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TV, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pay tu moto Buller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Alborno para el saque de costado. Puso la pelota dentro del área. Golpe de cabeza. Marca Fernando Benítez. Pelota a la derecha. El árbitro para el juego. ¿Qué pasó? ¿Es mano, Víctor? Es mano, controló la pelota con el brazo Kevin Pereira. Los de Rubiñú inmediatamente protestaron, sancionó a Lipio Colmán, tendrá un tiro libre interesante en 3/4 de cancha Rubiñú para intentar lastimar. Muy bien, tiro libre para la Verde. Desde los Piñados de Álamos en Mendoza, acá Copa un brindis por la amistad, representa distribuye frutos de los Andes, contactos al 0194-603-777. En Rumbos estamos para que darte tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales, o llámanos al 449-488, Rumbos S de seguro protegiendo tu futuro siempre. Bueno, y otro que jugó en Sportivo Luqueño, Rodrigo Rojas, dicho sea de paso, que le va a pegar a esa pelota. Se acomoda Rodrigo, tiro libre. Vamos a ver cómo resuelve esta acción el equipo aliverde. Es un tiro libre, le va a pegar Rodrigo. Atento Lipio Colmán. Atento Lipio. El silbato del juez. Rodrigo levanta la pelota. Golpe de cabeza, marca Alexis Villalba. Hay un hombre caído, pelota a la derecha, sale. Viene bajando esa pelota por el fondo. Kevin Pereira corrió, soltó, se le va. ¿Qué pasó? ¿Qué pita el árbitro, Víctor? Hubo falta contra Kevin Pereira, hubo un empujón, lo desacomodaron al 7 de Luqueño. Tuvo que cortar Rodrigo Rojas. Tuvo que cortar la maniobra porque si dominaba con el pecho Kevin Pereira tenía varios metros de espacio como para ganar la carrera. Entonces Rodrigo lo empujó. Falta en mitad de cancha para Sportivo Luqueño. Muy bien, pelota al fondo, sale Alfredo Aguilar, sale desde el fondo el portero del Auriazul. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube ya 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cuántas chispas cayeron, Víctor? Y 10 por ahí, por el chipero, Diego. Sí, tenés razón, el partido. El partido está 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierte los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota al medio, a la derecha sale el defensor de Sportivo Luqueño, movió la pelota, fue el volante finalmente Fernando Benítez. Entregó a la derecha, avanza otra vez el Cubreluca, el partido está 0-0, se juega en Capiatá. En este cierre de fecha 8 el torneo. Después se viene San Lorenzo Libertad con Jorge Casal, con Jorge Nino Sosa. Para el juego en el Bunderbogel. Los perros, acá hay una cuestión de pronunciación. Es Bunderbogel, no es Vogel. Es Vogel. Es lo mismo que... No, Vegetti. para mí que es Vogel. ¿Sabes por qué? Porque No, entiendo que es en alemán y en alemán la B corta se pronuncia como F. Pucha, pero para mí... Como el auto, la marca de auto, por ejemplo, cómo se pronuncia la famosa alemana. No, tranquilo. No voy a decir al aire, pero es Está con B con- corta y empieza como No, si pero- fuera con F. Auspiciante nuestro queda, Sí, Darío. Volkswagen. Volkswagen, exactamente, ahí está, perdón. Entonces, Volkswagen, Vogel, ¿no? sí. Y para mí que es Vogel. Yo toda la vida dije Cobra- Bunderbogel. Probablemente. Así- Sí, señor, sí, señor. Es Vegetti, por ejemplo. Los Sí, perros le Vegetti, dicen no, Vegetti. Vegetti, Es de eso, claro. ahí 100% confirmado, ahí no hay ninguna duda, porque hasta el propio jugador ya mencionó que así se pronuncia su apellido. En otro que todavía no estamos de acuerdo es Klimovic. El jugador dice Klimovic y también se entiende porque entiendo que Klimovic es de ascendencia ¿Y polaca cómo dicen los perros? y le pronuncian la W como Wich. Y la W en realidad es como B corta. Para mí, por ejemplo, Klimovic. para mí es Klimovic. Pero el jugador cuando eso se anunció, pronunció, se y entiende. me imagino que él va a saber cómo se pronuncia su Hay otros que apellido. dicen, por ejemplo, Julia Dosa. No, es Julia Dosa, Julia hermano. Dosa, ah, Los sí. perros le dicen Julia Dosa. El partido 0-0, Darío. Uninorte es la Universidad Privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llamanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Cerquita del minuto 30, sigue en Capiatá 0-0. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. 21:30 en Argentina, Independiente de Rivadavia recibe a River Plate en Independiente. Convocados 3 paraguayos, Alex Arce, Iván Villalba y José Florentín. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Bueno, se viene una pausa de hidratación, Víctor. Sí, pausa de hidratación en este momento. Aprovechan Lucas Barrios y Gustavo Morínigo para dar indicaciones. Me envía Jorge Sosa un video, gracias por el aporte que le envían desde Capiatá,
y me muestra la imagen de los cables, tan hablados cables que se robaron la vez pasada antes del partido ante Guaraní, hacia el lado de Plateas, se aseguraron y la extensión se hizo hacia arriba. Es decir, en los faros de la lumínica se ve que se extienden los cables de una torre a otra, no hacia abajo como para evitar nuevos robos. Entiendo que es hasta una medida de seguridad entre comillas, así que hoy no tendría que haber problema, nada de robo de cables, todo está en orden. No, por favor, que no haya esa música de suspenso. Hoy queremos terminar en tiempo, en forma y en horario. La pelota la da al fondo, sale Aguilar, portero de Sportivo Luqueño. En verano paga con tarjetas Banco en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Samber Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Banco crece desde la raíz. Lunes pagando con tarjetas de la universitaria, 35% de descuento. Aprovecha hoy estos beneficios con la cooperativa universitaria en Punto Farma. Se llama más simple, Víctor. Un saludo para el niño. Es tendedero. Eso es cuando lavas, limpias la ropa, enjuagás lo que vos quieras y pones al sol. Una especie de tendedero lo que hicieron, Víctor. Exactamente, ahí está más Víctor, gráfico claro. imposible. Como si fuera para colgar la ropa, está. Totalmente. Sí, exactamente. Así mismo pusieron Bueno, y eso es los cables. Esto es fútbol paraguayo, Víctor. Estamos en el fútbol paraguayo. Contigo, Darío. Y por la fecha 9 de la apertura, Guaraní Cerro Porteño el sábado 7 a las 18:30 en el Luis Salinas. También ese día, Libertad Luqueño a las 20:30 en La Huerta. Muy bien, el partido está 0-0. Empatan Luqueño, Rubiño. Lorija usted ve si pa. Vos no teniste más basete del Lirevi para que me enviaste. ¿Qué dijo Víctor? Y Traducir quiere así. delivery, pero le salió cualquier cosa Ahora, menos delivery. No, por los llamativos, ¿cómo tenés esa visión de cómo pudiste contar que fueron 10 exactas chipas? O sea, 10 contaste por Víctor. ¿Cómo? Y sí, es que se volcó por la canasta que tenía en la cabeza el chipero. Inesperado porque le agarró de espalda. ¿Quién se iba a imaginar que justo la pelota iba a ir hacia la boca de salida y ahí iba a estar el chipero y caía en su canasta? Realmente un blooper. No fue nada simpático porque pobre se le cayeron los productos. Muy bien, pelota al medio, 0-0. 50.000 guaraníes de compras acceso a un cupón electrónico, productos en formación, cupones extras. Venía el ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. El miércoles, Copa Sudamericana, Trinidense Olimpia, 21:30, 9:30 de la noche en Defensores del Chaco. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta a la sponsor oficial del Albirroja. El jueves al otro día, Nacional Recoleta en el Defensores, 19 horas. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, lo que es la cosa, Víctor, porque Trinidense Olimpia se espera un lleno total miércoles. Más de 30.000 personas, creo, Víctor. No sé cuánto habilitó Trinidense. 36.000. Y fíjate al otro día, podemos llegar a tener 1.500. Con todo respeto, Nacional Recoleta el otro día, el jueves, de 35.000 personas lo que puede mover Olimpia contra Trinidense. Sí, puede ser correcto. Unas 2.000 personas o quizás menos en Nacional Recoleta, Víctor. Sí, y ahí le vino bien, por ejemplo, a Recoleta ser visitante. ¿Sabe por qué? Porque se ahorra el tema del gasto por organización al ser local y aparte lleva un plus de $25.000 que en ningún caso Nacional va a recaudar en este partido. No va a llegar jamás a $25.000 en la suma que alcance. Sí, señor, cerca al minuto 35, sigue 0-0. Y también por la fecha 9, Olimpia San Lorenzo el domingo 8, 18:30 en el Defensores del Chaco. También el domingo, Rubio Ñu, 2 de mayo, 20:30 en La Arboleda. Muy bien, sí, Víctor. No me gusta el partido hace 15 minutos más o menos y se nota que nos permite el trámite del juego hablar de varias cosas. Ya hablamos de la chipa, del tendedero, del partido de Sudamericana. Es que no pasa nada, hace 15 minutos más o menos que no hay una situación que nos haga pensar que se va a romper el cero en este primer tiempo del partido. Muy bien, cerca al minuto 35. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram Bemay Flores. Sábados de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Qué
¿Qué pasó con Lucena, Víctor? ¿Lo tocaron a Lucena? Sí, en esta última reclamada la falta del jugador de Rubio Ñu. Al final perdió la posesión el equipo albiverde. Otra vez sale desde el Fondo Esportivo Luqueño en este momento. Muy bien, la pelota al fondo tiene Paul Riveros. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Sorteo mañana 3 de marzo. 20:30 San Lorenzo Libertad. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Anteguivolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Bueno, después estamos con Germán Tigner también, con mucha información con Germán, con el relato de Casal, los comentarios de Niño. Hay que ver si están anunciados. Digo esto de titulares. Ya con Germán Tigner. ¿Está Víctor? Alexis Duarte y Alan Benítez, titulares. Sí, y Matías Rojas, suplente. Correcto, muy bien. Ya están entonces los equipos confirmados. Ahí enseguida va a pasar Rodrigo Mareco, pero vamos a adelanto a Alexis y decía Alexis y Alan son titulares. En un ratito ya nos va a detallar Rodrigo desde coordinación. Sí, señor, con Rodrigo. Entonces ya estaremos dando a confirmar los equipos de San Lorenzo Libertad, Darío. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Bueno, en el caso de Alan Benítez, retorna a Libertad, su segundo ciclo como jugador del equipo Gumarelo, pero en caso de Pulpito, de Bubble absoluto, el Pulpito con la camiseta de Libertad. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. La pelota por el fondo, sale Cardoso Lucena. Viene bajando esa pelota Lucena para Rubeñó. Movió sobre punta derecha, juega la pelota. Insiste para Blasi. Casi se le fue la pelota a Blasi. Otra vez dejó por el medio, mitad de terreno. Zona media para Cardoso Lucena. Transporta Lucena. Lucena tiene para Rubeñó. Puso más arriba. No pudo en esa zona. No podía justamente Montiel. Vino la marca, pelota al medio. Avanza Sportivo Luqueño. Va cortando Willy Mendieta. Falta pita Lipio. Y será tiro libre para Sportivo Luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBA 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a la izquierda va con esa pelota. Álvaro Martínez tiene Martínez para Luqueño. Está bajando por el fondo para Paul Riveros. Riveros movió zona derecha. Avanza. Juega la pelota para Benítez. Toca el Deportivo Luqueño. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Pelotazo para Maggi, movió de primera, tiene Giovanni Bogado, qué buena acción de Sportivo Luqueño. Bogado, Giovanni, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza de Kevin. A ver, paró Franco, débil cabezazo, Víctor. Hablamos de Franco. Así es, pero después de mucho volvieron a acercarse al área los del Sportivo Luqueño, solo que una acción que no generó mucho peligro. Centro desde la izquierda de Sebastián Quintana. El pase de cabeza la peina, en este caso Kevin Pereira, y más o menos a la altura del punto penal cabeceó Thiago Franco. El disparo le salió directamente al medio. Estuvo atento Frágueda y resolvió sin mayores inconvenientes. Muy bien, 0-0 el partido. Así como la cancha tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Tarjeta Rodrigo, Víctor. Sí, entró mal Rodrigo Rojas, es de tarjeta amarilla esta jugada y va a ser amonestado. Todo se origina con un mal cambio de frente de Rodi Ferreira. En salida pierde la pelota Rubio Ñu, se escapaba ya Kevin Pereira, por eso tuvo que cortar con fuerza Rodrigo Rojas y es el primer amonestado en el cotejo. Es que yo no sé, Rodrigo, por qué se queja, pero es tarjeta, Víctor, sin ninguna duda. Sí, es jugada de tarjeta, no hay nada que discutir. Yo creo que más bien su enojo, su frustración tiene que ser con el compañero que en salida perdió esta pelota. No tuvo otra alternativa porque si no podía venir el primero de Luqueño si es que no cortaba Rodrigo Rojas la carrera de Kevin Pereira. Muy bien, cerca de los 40. Vuelta a clase con Electroban, descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982-603030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opción SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Par. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Digo y Pam. 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0. Se está recuperando lentamente Kevin Pereira.
Es muy habilidoso Kevin, Víctor. Sí, es bastante rápido también, aparte de la habilidad que tiene para encarar. Es interesante en el 1 contra 1, pero hasta ahora el tema es que no está teniendo acompañamiento. Y en realidad Luqueño, las veces que profundizó con Kevin Pereira hacia el lado derecho, solo lo tenía Maggi como opción en el área. Por eso no hubo esa conexión todavía en este partido. Muy bien, pelota de Bogado, el centro para Luqueño, golpe de cabeza de Blasi, pelota a la izquierda, saque lateral para el Sportivo Luqueño. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Ya estaremos dando a conocer los equipos, tanto San Lorenzo como Libertad, debut absoluto del Pulpito Duarte. Repito, debut absoluto de Pulpito. Segundo ciclo entonces para Alan Benítez como lateral derecho juega. Vamos a confirmar enseguida. Remata al arco. ¡Epa, qué remate! Del hombre de Sportivo Luqueño, Alexis Villalba, y el arquero mandó la pelota al tiro de esquina. Que viene el portero de igual manera, Víctor. Los dos estuvieron muy bien porque le quedó en una posición ideal a Alexis Villalba en peine puro. Le agarró muy bien a la pelota y Fragueda estuvo atento. Respondió el arquero de Rubioñú. Si hacemos un conteo de las situaciones que tuvimos en el primer tiempo, podemos concluir que mejor en la faceta ofensiva el Sportivo Luqueño. Pero todo pinta para el 0-0 al menos en este cierre de primer tiempo. Tiro de esquina para Luqueño. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó, que digo, fue Giovanni, pelota al medio, insiste en esa zona, le pega mal remate, Seba Quintana, saque de costado para Rubeño. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología y curva congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así. Filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Bueno, ¿qué pasa con Montiel, Víctor? Ojo con Lucas Montiel, porque expresa gestos de mucho dolor. Fue a trabar una pelota con el jugador de Luqueño. El balón impactó en él y me parece que pisó mal después. Lucas Montiel. Sí, pisó mal. El pie derecho. Sí, solito. Rebota en él la pelota y cuando baja el pie queda mal perfilado. Y ahí es donde se lastima y se nota que el jugador se dio cuenta enseguida que algo le sucedió. Lo están atendiendo a la altura del tobillo porque no pudo afirmar correctamente el pie derecho. Piden camilla. Esperemos que no sea una lesión grave, pero gestos de muchísimo dolor en el juvenil de Rubeño. Ya piden cambio. Qué feo realmente. Qué fea esta imagen porque solito el jugador levanta el pie para evitar interponerse en el remate de Sebastián Quintana, pega el balón en él y cuando baja el pie derecho, muchísimo dolor, siente inmediatamente la lesión el juvenil Lucas Montiel. Correcto, señor, piden cambio. Esto es fútbol a la grande por Monumental, por la 1080M, fuera del campo Montiel. Pide cambio el jugador ñuense. En San Justo y Rosángulos, planchó las chapas y mucho más. Acceso sur, casi perpetuo socorro en Niembú. Ventas al 018-330-88-13, Rey San Justo y Arroz. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Vamos a ver por quién. El cambio justamente ya no continúa Montiel. El sub-19, dicho sea de paso, sub-19 Montiel. A ver, saque de costado para Luqueño, pelota larga, marca Rodi Ferreira, balón sobre la izquierda. El Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 098444437. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Cámara JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Estamos llegando al minuto 44 de esta parte inicial. Por ahora no se rompe el 0, sigue 0-0. Pelota al área al fondo, le rebota Rodi, despeja de sur de Rodi Ferreira. Moviendo la pelota en zona derecha, va saliendo lentamente Paul Rivero, pelota de Paul para Sportivo Luqueño, levanta el centro, pelota por elevación, hay golpe de cabeza, pelota para el arquero, tiene Fragueda, atento el portero argentino, sostuvo la pelota. Con Recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores, con todos tus caracteres de 100.000 más 40.000, te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Echa sentido el portero de Rubeñú cuando iba a controlar la pelota y estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. ¿Quién es el 40, Víctor? Camiseta 40, Steven Pérez, el que entra y se retiró lesionado
Lucas Montiel. Con esto va a cambiar la forma de atacar Rubio Ñu porque Steven Pérez va a ir de 9, William Mendieta va a tener que retroceder un poquito más y ahí quiero ver dónde se posiciona Roldán, si va de acompañante al lado de Steven Pérez o lo termina abriendo por el costado. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Bueno, se prepara Tales. Ahí está Tales Bastowski. Se prepara. Hay que ver si continúa el arquero que hasta ahora tuvo, Víctor, fuera toda broma, tuvo 4 pelotas de gol, tapó Fraga. Sí, estuvo bien en la respuesta. No hay una así clarísima que podamos decir gol inminente y una salvada heroica de Fraga, pero seguro en sus respuestas. Y ya en los últimos partidos está en buen nivel porque ante Olimpia tuvo situaciones importantes donde mantuvo el 0 en su arco, ante Libertad lo mismo, ante San Lorenzo también, o sea, ya son 3 partidos sin recibir tantos y está completando una primera parte en la cual en este caso mantiene la valla en 0. Ahí justo mostraba en la televisión la imagen de Lucas Montiel explicando a sus compañeros la lesión. Afortunadamente ya está más calmado, más tranquilo, pero se nota que le hizo el gesto de que cuando cae el pie se le torció el tobillo, por eso pidió inmediatamente el cambio y hacía gestos de mucho dolor. Ya ingresó en su lugar Steven Pérez. La pelota para Kevin Pereira, maga Kevin, viene para Sportivo Luqueño, vuelve a soltar esa pelota, marca el Chapo Martínez, pelota a mitad de terreno. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000, Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliado y emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Bueno, adicionó 4 minutos el juez. Ahora tenemos minuto 46, cerca del minuto 47. En 2 minutos termina este primer tiempo. Todos hablan del mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Diva. Más jugas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Lunes de ahorro con Sudamérica Hispana. Hasta 30% con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Le va a pegar Giovanni Bogado. Tiro libre. Le va a pegar Bogado Giovanni a esa pelota. Vamos a ver, el árbitro va a autorizar a Limpio Colmán si llega al gol. Sportivo Luqueño, pelota al arquero, se le va, falta al arquero. Falta a Fraga, tiro libre para Rubeñú. Supli, tu aliada confianza hace más de 70 años, hasta 70% con un producto seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no te más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Corresponde salida para Rubeñú. El verano se disfruta cuando se prende. Proba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalto, ofrece carreras acreditadas por la ANEAS. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisalto. En libertad de bus absoluto, repito, de Pulpito Duarte. Segundo ciclo entonces como jugador liberteño de Alan Benítez y Matías Rojas en el banco de Chiqui Arce. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Billeto 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. 20:30, el partido entre San Lorenzo, Libertad, el Rayadito ante el Gumarelo. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en acorcación de vidrios templados. Ve la mirada sin más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Con Jorge Casal, Jorge Niño Sosa y Germán Tigner para ese partido. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Ya se viene el comentario de Víctor Villanueva. De poquito termina primer tiempo. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota a la izquierda, saques de costado. A ver qué dice Alipio. Finalmente es para Luqueño. Punta derecha, sector ofensivo para Laura Azul. En Concasa, Caladrillo, Teja, Grama, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Banco Paco,
colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Saque de costado para Alexis Villalba, de un saque de costado, a ver si llega el gol o no de Luqueño. Pelota en el aire, el Chapa Martínez, marcando de cabeza, juega el pelotazo largo para el fondo, sale en esa zona Paul Rivero. ¿Qué hace Paul? Baja suavecita, pelota su arquero. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Esto es falta, Víctor. Para mí es falta, Víctor Villalba. A mí no me pareció, a mí me pareció que Rodi tocó la pelota y después era inevitable el contacto con el rival Sebastián Quintana. Justo termina el primer tiempo, así que no habrá mucha discusión con esta situación. Y es pelota y pie, pero primero toca la pelota Rodi, así que yo estoy de acuerdo con que no se haya cobrado la falta a favor de Luqueño. Termina el primer tiempo, no hubo contragolpe, todo en orden, no habrá discusión con esta última jugada. Muy bien, señoras y señores, termina primer tiempo. Luqueño y Rubeño empatan 0-0. Fútbol a lo grande. Relató Diego Iván. El comentario de Víctor en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Ciudad 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y no me gustó el primer tiempo entre Sportivo Luqueño y Rubio Ñu. Fueron más los minutos en los cuales no pasó nada en el partido con respecto a los momentos en los que Luqueño en realidad tomó las riendas ofensivas del partido. Tampoco generó demasiadas jugadas o una clara como para decir que hizo sobrados méritos para estar al frente en el marcador, pero sí en la intención, sí en la predisposición, se notaba que era el equipo que buscaba de entrada marcar la diferencia a través de la posesión, a través de la salida limpia. No tuvo esos espacios como para poder dañar más de la cuenta a Rubio Ñu, pero al menos lo intentó. Decía Diego en el relato durante el primer tiempo, y tiene razón en cuanto a las intervenciones de Fragueda, hasta aquí el arquero Rubio Ñu participó mucho más que el del Sportivo Luqueño. Tapó una abajo cruzada de Kevin Pereira, otra en la cual le pegó con el empeine de sobrepique Alexis Villalba, otras jugadas en las cuales, si bien es cierto, hay un cabezazo débil de Thiago Franco y otra que fue medio forzada, pero en las cuales intervino bastante bien el arquero argentino de Rubio Ñu. Rubio Ñu con lo de siempre en los últimos juegos, salvo San Lorenzo, excluyo allí y una vez más repito que ahí Rubio Ñu fue protagonista porque el propio contexto de favoritismo del partido le hizo jugar de otra manera ante San Lorenzo. Pero en los encuentros donde, por así decirlo, llegaba con inferioridad de condiciones ante Olimpia, ante Libertad, hoy ante Luqueño, donde creo yo la obligación en principio desde el peso histórico de la camiseta la tiene Sportivo Luqueño, jugó de una manera a ir trabajando el encuentro, es decir, con William Mendieta como referencia, con el 9 falso, un jugador que sabemos que no va a picar al espacio, que no tiene esa presencia de centro delantero, entonces le da una forma de tener mayor combate en la mitad de la cancha. Con Chapa Martínez, con Rodrigo Rojas, con Ángel Lucena, los tres juntos hacen que el equipo se mantenga ordenado en el medio y que tenga su fortaleza a partir de ese sector del campo. No va a contragolpear porque la característica de Mendieta no da como para picar al espacio. Sí quizás Roldán o sí quizás el juvenil que fue cambiado por lesión sobre el final del primer tiempo. Y así lo fue llevando bien con sus armas Rubio Ñu. Mantiene el equilibrio en el equipo y mantiene vivo el partido porque está sumando, está sacando de momento un 0-0. Sí, a partir del ingreso de Steven Pérez, que se dio por emergencia, pero que estoy seguro que al terminar el primer tiempo, si no se lesionaba Lucas Montiel, de igual manera se iba a dar ese cambio. Steven Pérez pasa a jugar de 9, William Mendieta retrocede y esto hace que Rodrigo Rojas en algún momento se termine tirando por el costado, porque Roldán, Rojas pasan a jugar por fuera, mantiene a los dos volantes centrales. Cuando no tiene la posesión a favor Rubio Ñu, Rodrigo se va a cerrar y va a terminar jugando otra vez en el trío de volantes, eso está clarísimo cuando Luqueño tenga la pelota. Y ahora sí, en el segundo tiempo vamos a ver probablemente una versión más ofensiva de Rubio Ñu. No digo que con esto tire la casa por la ventana, entre comillas, Gustavo Morínigo, y que se juegue el todo por el todo para ganar. No, nada de eso. Va a mantener el orden en mitad de cancha, va a ver la oportunidad Rubio Ñu para cuando pueda atacar, y ahora sí, teniendo un 9 más de referencia, un 9 más 100% de ataque, va a intentar aprovechar
alguna ocasión que le conceda Sportivo Luqueño en el segundo tiempo. El Luqueño quizás, si es un poco más dinámico, a partir de 3/4 de cancha puede lastimar más a Rubio Ñu. Hoy casi no participó Maggi, hoy más bien Kevin Pereira y Sebastián Quintana fueron los responsables de la generación. Tocó pocas pelotas Giovanni Bogado y lo necesita más Sportivo Luqueño en el segundo tiempo del encuentro. Para mí quedaron en deuda en este primer tiempo, y más en deuda lo pongo ahí a Luqueño, porque Luqueño es el equipo que en los papeles previos partía como candidato a ganar. Rubio Ñu está haciendo su partido, bien por ellos, se sabe que es un equipo no con mucho ataque, que te lastima, es cierto, pero tiene 2-3 jugadas por partido y en una de ellas va a dañar. Rubio Ñu parte desde la base de mantener el 0 y hasta aquí lo está haciendo. Es el cuarto partido en el cual no está recibiendo tantos Franco Fragueda, y así también sumamos y valoramos el trabajo de la estructura defensiva que se repitió en los últimos partidos con estos 4 defensores que vienen jugando. El caso de Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Rodrigo Alborno. Miro qué podemos tener en la banca como para cambiar la historia del partido. Veo a Oscar Ruiz, el luqueño, Walter González, y en un momento quiere hacer doble 9, Lucas Barrios puede ser una buena opción. Lautaro Comas recuperado después de varias fechas, hay que ver cómo vuelve, porque no va a ser lo mismo tener a un jugador en ritmo a un futbolista que viene de recuperación de una lesión, pero siempre es interesante por la pegada, por tanto de pelota parada como media distancia de Lautaro Comas, y puede ser una buena alternativa para Lucas Barrios. Y en Rubio Ñu me gustaría verlo a Carlos Jiménez en algún momento del partido. Carlos Jiménez viene bien. La vez pasada fue interesante y productivo ante San Lorenzo, asistencia de gol en cancha de Libertad ante el Gumarelo. Es un extremo con buenas condiciones, rápido, sabe centrar. Yo creo que tarde o temprano va a ingresar en un momento de partido Carlos Jiménez para Rubio Ñu. Necesitan levantar nivel tanto Luqueño y Rubio Ñu para que el partido sea mucho más agradable y atractivo en la segunda fracción. En materia de arbitraje solamente tuvimos una tarjeta amarilla, la que le quitaron a Rodrigo Rojas, de buena manera porque fue una entrada dura contra Kevin Pereira. Después no hubo tarjetas y tampoco situaciones que lo ameriten. En la exhibición, en la administración de amonestaciones, bastante bien Alipio Colman, coherente con su vara arbitral, con su habitual forma de cobrar. Para él no hay faltitas, y eso lo está demostrando a lo largo del primer tiempo del partido. Después no tuvimos casi acciones polémicas, tampoco tuvimos situaciones determinantes frente a las porterías, por lo cual resumo diciendo que necesita mejorar bastante el partido para no quedar en un 0-0 aburrido y que deje poco para el análisis. Tiene mejor sabor, insisto, este empate, si así terminara eventualmente el partido, para Rubio Ñu con respecto a Sportivo Luqueño, pero en contrapartida también el comentario nos obligaría a decir que si terminan así 0-0, hablaríamos de ya 4 partidos en los cuales seguirían sin perder tanto Luqueño como Rubio Ñu. Podemos aprovechar e ir hasta Rodrigo Marecos, que ya tiene la confirmación de los equipos de San Lorenzo y Libertad. Nos va a ir brindando más detalles porque tenemos todavía 5 minutos hasta que vuelvan los protagonistas y reinicie el fútbol en la ciudad de Capiatá, con esto que es de momento empate entre Luqueño y Rubio Ñu, 0-0. Adelante, Rodrigo Marecos. Gracias, Víctor. Hacemos un repaso de cómo se paran los equipos San Lorenzo-Libertad. Encuentro que se va a disputar de fondo luego de este partido. En San Lorenzo, Federico Cristóforo, José Doldán, Aldo Quiñones, Tobías Jara, Pablo Aveiro, Luis Fernando Cáceres, Ignacio Figueroa, Maximiliano García, Axel Galeano, Elías Alderete y Cristian Colmán. Por el lado de Libertad, Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Alexis Duarte y Néstor Jiménez, Alan Benítez, Amín Molinas, Álvaro Campuzano, Matías Espinosa, Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar. Recordamos que este encuentro arranca puntualmente 20:30. Muy bien confirmado, entonces, como mencionaba Rodrigo,
acá algo importante para Libertad, repito, el debut absoluto de Pulpito Duarte con la camiseta repollera y en la presencia de Alan Benítez en su retorno justamente a Libertad. Alan justamente ya dio a conocer la formación del equipo Rodrigo justamente con relación a esto, y Matías Espinosa va a jugar como extremo. Matías Espinosa suele jugar como lateral izquierdo en Libertad, pero lo pone hoy Francisco Chiqui Arce, lo pone como extremo sobre la izquierda justamente a Matías Espinosa. Cambia todo, cambia el dibujo justamente con la presencia de Pulpito, de Alan Benítez, justamente de Alan en la formación titular de Libertad, el dibujo táctico de Francisco Chiqui Arce, que tiene que ganar el partido, como lo es Libertad, y también, ¿por qué no?, San Lorenzo. Decía Rodrigo lo de Colmán, es decir, Cristian Colmán, perdón, hace su debut entonces con la camiseta de San Lorenzo. Así es, el delantero va a llevar la número 35 en San Lorenzo. Por eso entonces su debut de Cristian Colmán justamente en San Lorenzo, y Julio, que tiene que empezar a ganar. La fecha anterior empató justamente San Lorenzo el partido y hoy juega de local en su escenario deportivo justamente frente a Libertad. Y acá estoy viendo de vuelta la formación de Libertad. En el arco Morínigo, Iván Ramírez juega como lateral derecho, y efectivamente Alan Benítez va a jugar como extremo por el sector derecho. Mirá lo que hace Arce, Francisco. De hecho lo tuvo en Cerro Porteño a Alan y lo pone como extremo por derecha. Alan Benítez lo mantiene a Iván Ramírez como lateral derecho y lo pone a Espinosa como extremo sobre la izquierda. Arriba Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar, es decir, juega con Gustavo como centro delantero y media punta para Lorenzo Melgarejo. Evidentemente cambia el dibujo táctico Francisco Arce y hace debutar a Pulpito como zaguero central, y repito, en su segundo ciclo como jugador repollero. Estamos hablando de Alan Benítez. Esta es la formación de Libertad, Darío. Así es, Diego, la formación de Libertad la podemos repasar nuevamente. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Libertad se para de la siguiente manera: 12 en el arco, Rodrigo Morínigo; 2, Iván Ramírez; 5, Diego Viera; 16, Alexis Duarte; y 4, Néstor Jiménez; 15, Alan Benítez; 25, Amin Molina; 6, Álvaro Campuzano; y 17, Matías Espinosa; 10, Lorenzo Melgarejo; y 11, Gustavo Aguilar. Bueno, correcto, la formación de Libertad. Vamos a repasar de vuelta, si te parece, Rodrigo, formación de San Lorenzo. Antes de meternos ya en el partido de Luqueño con Rubeñú, después estaremos con los compañeros, Germán Tiller con toda la información. Y me imagino que ese público sanlorenzano, de hecho hay buena respuesta de los hinchas de San Lorenzo cuando juega local en su escenario deportivo, en el Gunter Vogel justamente, San Lorenzo local. Repasamos la formación, los titulares de San Lorenzo, y hace, Víctor, le decía a Rodrigo, Cristian Colmán hoy debuta como delantero de San Lorenzo, Víctor, ¿verdad? Sí, fue el último refuerzo en llegar Cristian Colmán, el centro delantero que jugó el año pasado en Nacional. Hoy tendrá la chance de ver si puede mejorar la ofensiva de San Lorenzo de entrada. Repasamos de vuelta, Rodrigo, ¿te parece los 11 de San Lorenzo? Correcto, los 11 de San Lorenzo: 1, Federico Cristóforo; 4, José Doldán; 8, Aldo Quiñones; 11, Tobías Jara; 18, Pablo Aveiro; 19, Luis Cáceres; 22, Ignacio Figueroa; 29, Maximiliano García; 30, Axel Galeano; 34, Elías Alderete; y 35, Cristian Colmán. Bueno, muy bien, el árbitro Juliadosa, Rodrigo. Así es, señor, así es, Giancarlo Juliadosa. ¿En el bar quién está? Te confirmo en breve, Diego. Bueno, muy bien, Juliadosa entonces va a pitar el juego entre... Edgar Galeano. ¿Cómo? Edgar Galeano. Galeano, muy bien, entonces Galeano está en el bar, muy bien, Juliadosa, árbitro del partido entre los equipos de San Lorenzo y Libertad. Ya tenemos imágenes, los equipos están en el campo y esto va a arrancar en su etapa final. Veremos si hay cambios o no, tanto en Sportivo Luqueño como en Rubeñú. Los equipos ya están en el campo de juego y esto va a arrancar en su etapa final. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Quién es, Montiel? Y sí, ese tobillo derecho quedó muy afectado. Se le torció y justo pisó mal
después de interceptar la pelota. Ojalá no sea una lesión grave la de Lucas Montiel. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Cambia Rubeñú, Víctor. Sí, Carlos Jiménez 36 y 28 Anderson Leguizamón en Rubioñu. Se fue Rodrigo Rojas y te confirmo en un ratito quién es el otro que dejó el campo. Y en Luqueño 23 Aldo Maíz y se retiró el juvenil Tiago Franco. Y con esto decíamos, Rubioñu ya hizo parte del trabajo, ahora necesita salir a atacar más. Por eso mete a dos extremos ofensivos, Anderson Leguizamón y Carlos Jiménez. ¿Quién es el 18 de Rubeñú? ¿Me repetís, Víctor? El 28 Anderson Leguizamón. 28. 28. Correcto. Y 36 Carlos Jiménez. Muy bien, Leguizamón dijiste, ¿verdad? Sí, a préstamo de Guaraní. Y bueno, muy bien, señoras y señores, arranca segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. Muy bien, la pelota larga al fondo, señoras y señores. Viene buscando esa pelota Kevin. Amaga Pereira, se mete bien sobre punta derecha. Ganó fondo de cancha, tiene para Luqueño. Levanta el centro, le pegó. Se fue la pelota, Víctor. Así es, ya traspuso los límites del campo de juego antes del centro de Kevin Pereira. El otro que salió es Mauricio Roldán. Confirmamos ordenando entonces los cambios de Rubioñu en el entretiempo. 36 Carlos Jiménez, salió Rodrigo Rojas y 28 Anderson Leguizamón, salió Mauricio Roldán. Recordando la lesión de Montiel y la presencia de Steven Pérez, Víctor, ¿eh? Así es, Steven Pérez como centro delantero, 4-4-1-1 a partir de ahora Rubioñu, media punta Mendieta, de 9 Steven Pérez y por fuera los recién ingresados Leguizamón y Jiménez. Steven tiene 40, ¿verdad? Número 40 Steven Pérez. Correcto, Víctor, la pelota derecha tiene Kevin Pereira, movió para Luqueño, deja el medio, remata el arco. El arquero justamente Frague dará el rebote. Otro centro de Kevin, pelota dentro del área. Insiste Luqueño con Seba. Viene buscando a Quintana, levantó el centro, golpe de cabeza. La marca en esa zona de Vallejos. Arriba el banderín, indirecto para Rubeñu. Mega Web y Mega App hasta 50% con productos seleccionados en punto. Farma, cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes te compras, te da un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení a la ahorrarse, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Muy bien, la pelota a la derecha, justamente estamos viendo en la acción. Y cómo tapaba el arquero Fragueda, que se está haciendo figura, dicho sea de paso. Tuvo 3 pelotas de gol tapando el portero Rubeñu en lo que dejó el primer tiempo. Y acá tiene otra intervención. Dicho sea de paso, el portero albiverde. En Vileta, zona residencial, salida de rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Vuelta a clase, comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. 20-30 para San Lorenzo, Libertad. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Sevilla 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a la derecha tiene Pereira, Kevin movió, juega para Giovanni Bogado y este puso sobre mitad de terreno. Pelota a la derecha, va saliendo Sportivo Luqueño, repito, el juego está igualado a 0. Pelota al medio, va saliendo Benítez, juega bien, insiste para Luqueño, corta la acción. Cardoso Lucena está dejando para Willy Mendieta. La pelota de Willy, moviendo bien la pelota, sector ofensivo, sector de esa zona del campo de juego. Viene bajando Rodi, toca la pelota para el equipo visitante. Tokio prende la emoción. Ron Fortín ocasionales, café tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El miércoles por Copa Sudamericana Trinidense, 9:30 de la noche, en frente a Olimpia. Mata Copa Sudamericana. Aposta la activa la Copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas sin vuelo charter para alentar a la selección. Aposta la sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota de Giovanni Bogado, juega bien, avanza Luqueño, busca algo, ganó, se mete Kevin, se desvió esa pelota, tiro de esquina. Tu Pirubi ya, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Que saque de meta, Víctor. Sí, pegó por último en Kevin Pereira, le hizo rebotar el balón Rodrigo Alborno, que fue al cierre con pierna zurda y pegó justito en última línea en Kevin Pereira, saque de arco para Rubioño. Muy bien, 0-0. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general de hace 40. Teléfono 496-553. Instagram Ve May Flores. Le va a pegar a esa pelota Fragueda, corresponde salida, repito, para el equipo ñuense. El partido está igualado 0-0.
El pelotazo largo del arquero. Pelota para el fondo, golpe de cabeza, marca Ángel Benítez dejando cortita a mitad del terreno. Movió para el otro Benítez, es Fernando. Este juega en zona derecha. Viene amagando, se mete Kevin Pereira. Pelota de Kevin. Entregó para Alexis Villalba. Toca el Sportivo Luqueño, busca el primero. Está con esa pelota, marca sobre esa zona del campo de juego. Se metía el cruce Jiménez. Y será saque de costado para la Azul. Sábado de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjeta crédito Itaú, 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premios de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. La pelota a la izquierda sale bien, jugando la pelota. Álvaro Martínez pone pelotazo largo. Se quiso meter en esa zona. Avanza lentamente, ganó. Sebas Quintana puso dentro del área. La marca de Rodi despeja. Pelota a mitad de terreno. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Sorteo mañana 3 de marzo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Luqueño Rubeñú 0-0. Hizo seguro Chaco. Martínez se le ha encargado, saque de costado sobre la izquierda, pertenece al Cura Luque. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Fútbol a lo grande por Monumental, por la 1080M. Kevin, ¿está el gol o no? Falta. ¿Qué pasó? ¿Es falta de Kevin o no? No, falló abajo del arco. Tiró la pelota afuera. Increíble aquí lo que pudo haber concedido Rubio Ñu. Blasi le dice de todo a su arquero. Salió mal Fragueda. Dudó el defensor Javier Vallejo, que la paró con la cabeza. Lo anticipó Kevin Pereira y abajo del arco justito se cayó. Kevin Pereira tenía todo el arco a disposición. El arquero ya tirado. Era solamente soplarla. Le agarró mal a la pelota. Increíble lo que pasó. Primero regalo de Rubio Ñu en el fondo y después regalo de Kevin Pereira, que quiso darle un puntín a la pelota, le agarró con parte interna, se perdió lo que era un gol casi seguro del Sportivo Luque. Ahora fíjate Alborno, le dio con todo a su compañero Alborno. Es que se durmió Javier Vallejo. Primero, en vez de rechazar, quiso parar la pelota con la cabeza en el área chica. Y ahí es donde lo anticipa Kevin Pereira. Y después error de Fragueda, que se nota no pegó el grito. Y ahí quedó a mitad de camino, se cayó y permitió que Kevin Pereira esté cara a cara con el gol. Afortunadamente para Rubio Ñu se salvó en esta situación. Jiménez colocó, buscó el arco seguro. Aguilar atrapa la pelota. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeñar, seguro empeñar La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. La pelota a la derecha, va saliendo Blas y juega suavecito, moviendo para Rodi Ferreira. El comentario Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después estamos con Jorge Casal, Jorge Niño Sosa, con Germán Tingler para el juego San Lorenzo Libertad, que va a arrancar 20 y 30. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota a mitad de terreno, falta, pita limpio, al piso Alexis Villalba, lo tocó justamente el hombre de Rubén Ñu, será tiro libre. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos, más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Jiménez lo tocaba justamente, Víctor. ¿Esto es tarjeta o no? No da para tarjeta, solamente falta la infracción de Carlos Jiménez contra Alexis Villalba. Da un par de vueltas Alexis en el piso para impresionar al árbitro, pero falta y nada más. Va a jugar Alfredo Aguilar desde el fondo. Vos sabés que esto me transmite, este partido me da la sensación que va para el 0-0, Víctor. Derechito al 0-0. Imagínate Sí, que abajo sí. del arco falló Kevin Pereira. Por eso te digo. Así que no sé qué más tiene que pasar para que puedan tener una situación similar. Ojo con esta. A ver, ataca Rubén Ñu. Pérez, la pelota de Pérez remató. Qué mal remate de Pérez, Víctor. Regalo de Luqueño de Paul Rivero y terrible la definición de Steven Pérez. No se tuvo confianza. Capaz un delantero con más calidad técnica se la picaba Alfredo Aguilar. Aguilar estaba fuera del área. Era como para rematar por encima con derecha, pero se nota que no tiene tanta calidad, tanta jerarquía Steven Pérez. Dudó, se acercó más al arco y cada vez que se acercaba más se iba alejando más el gol de Rubén Ñu. Al final el remate le salió 1 metro abierto. Ahora compensó Luqueño. Hace rato regaló Rubén Ñu en el fondo, ahora regaló Luqueño, pero ni aún así se convirtió el primer tanto del partido. Muy bien.
Pero te repito, Víctor, para mí va el 0-0. ¿Qué decís vos, Víctor? Y ahora sumamos otra. Imagínate que ni esta entró, tampoco la de Rubio Ñu. Nos estamos encaminando a un 0-0 para el olvido realmente en Capiatá. Muy bien, pelota larga, tiene Fragueda, técnico el portero ñuense. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escrinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Por ahora responde bien la Lumínica. Muy bien, por ahora responde muy bien la Lumínica en cancha de Erico Galeano, Darío. Asamblea ordinaria y extraordinaria de Gómez y Par, domingo 22 de marzo, Centro de Convenciones del Mariscal. Contactos al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo EPB. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Digo y Pam. 0-0. Y su seguro Chaco. El 29, ¿quién es, Víctor? Octavio Alfonso, otro jugador a préstamo de Guaraní, se retira. William Mendieta, cuarto cambio en Rubio Ñu. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Alfonso, Víctor. Sí, Octavio Alfonso, número 29. Muy bien, correcto, el partido 0-0. Cuando el trabajo exige más, aparece Faz y Warrior, la línea profesional de Faz y creada para los que no se rinden. Faz y marca paraguaya potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Hoy Willy no estaba en el... No entró en el partido, Willy. Y yo creo que cumplió para la función que le encomienda a Gustavo Morínigo, pero es difícil que te salga bien todos los partidos con Mendieta jugando de falso 9. Para el desgaste, el tiempo que cumplió, 55 minutos, trabajo aceptable. ¿Podría dar más? ¿Podría ser más influyente? Claro que sí. Pero bueno, ahora empieza a poner los rapiditos, los de tinte ofensivo. Otra dinámica va a tener en estos 35 minutos que quedan hasta el final del partido Rubio. La pelota a la derecha tiene Rodi Ferreira. Ataca para Rubio. Va a levantar el centro, así lo hace Rodi. Levantó, tiró, golpe de cabeza forzado de Pérez. La marca sobre mitad del terreno, apunte, gira, avanza Sportivo Luqueño. Bajo la tecnología de golpe o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo, Guerrero, ángulos, planchas, las chapas y mucho más. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro en Ñemby. Ventas al 018-330-8813, San Justo, Hierro. O sea que ayer en la televisión, en Falk TV, en Fútbol de Grande por Telefuturo, lo vi nervioso a Jorgito Casal, Sí, me contaron. Le encaró a Ricardo. Se transformó ayer Casal. Nunca le vi así a Jorge Casal. Qué nervioso estaba Jorge Casal, justamente defendiéndole a Vegetti. Le defendió a Vegetti. Con uñas y dientes lo defendió a Vegetti. Tiene razón. No es todo culpa, no es todo de Vegetti. Ahí hay 11 jugadores en el campo. No Vegetti es todo culpa de él, Diego, pero él debería dar más ya a esta altura. Sí, y los minutos que tuvo Torres fueron más productivos que Vegetti en estos últimos dos partidos. O sea, vos estás a favor de Ricardo F. Sí, es que hace tiempo está. Estoy más con Ricardo que con Casal en Es que hace tiempo estás a favor de Ricardo F. Contigo, Darío. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 01812777726. Universidad Americana, así que quiero liderar, así es la Americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco Mero Automotores. Tiro libre para Luqueño, le va a pegar Bogado. Vamos a ver si sorprende Sportivo Luqueño. Si llega el gol en Aura Azul, también está para pegar, se va Quintanita. ¿Le va a pegar o no? Es Bogado, pelota en el aire. Golpe de puño del arquero con una mano. El arquero suele con dos manos, normalmente este se lo con uno. Bueno, llamativo, Víctor, Salió temeroso, bastante raro en un portero, el caso de Franco Fraga en la jugada reciente. Creo que pudo tener la duda de si estaba o no adelantado el jugador luqueño. A mí me pareció que estaba un pasito adelantado cuando partió el centro. Con un puño quitó Fraga, dejó un rebote que terminó despejando un compañero suyo. Muy bien. 0-0, Darío. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus características de 6.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info @ Shell Paraguay. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de DR íntegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Muy bien, saque de costado sobre punta derecha. Saque de costado pertenece a Sportivo Luqueño. El partido está 0-0. Alexis Villalba puso pelota arriba. El centro largo por elevación. Bien en mitad de terreno. Domina bien. Kevin le va a pegar o no. Marca Vallejos. La pelota cerca del banderín y otro saque de costado para Laura Azul. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El balón a la derecha. Juega Giovanni Bogado. Tiene Bogado para Luqueño. Puso en mitad del terreno. Entregó para Benítez. Tiene Fernando. Baja pelota al fondo.
Movió la pelota al otro Benítez, a Ángeles, Paul Rivero finalmente. Baja su arquero, le va a pegar Alfredo Aguilar, pone la pausita Alfredo, ahora sí. Levanta la pelota, pelotazo largo arriba por elevación. Va corriendo el hombre de Luquero, Maggi pone el cuerpo, cae, gana. En esa zona Alborno, falta. ¿Qué pasó, Víctor? Falta. Lo cargó contra la espalda a Maggi, a Rodrigo Alborno. Igual podía dejarse ir porque Alborno se levantó rápido y salía desde el fondo, pero sancionó la infracción. El delantero de Luqueño hoy con poca participación. Tuvo esa clarísima que tiró fuera de la portería y nada más. Estuvo más metido en la lucha con los centrales antes que tener claridad en este partido de Iván Maggi. Muy bien, el partido está 0-0, pelota a la derecha, tiene Blasi. Levantó, tiró, pelota larga, no pasa nada, va sobre la izquierda, marca Martínez. El lateral izquierdo dejó correr ese balón, tiro de portería. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Y en Argentina para Independiente de Rivadavia, convocados Iván Villalba, Alex Arce y José Florentín para el duelo que tendrá Independiente ante River Plate 21-30. Muy bien, un saludo a todos los que están en sintonía a través de X, en las redes sociales, plataformas. X a través de Fútbol a lo Grande por Monumental. Más de 2.600 personas conectadas al partido 0-0. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros alto indica Diego y Pam. 0-0. Y su seguro Chaco. Bueno, me equivoqué, Víctor. Paré el cronómetro. Quise irme a otra aplicación en el teléfono celular. Entré en el cronómetro. Y bueno, y empecé de vuelta. No. Minuto 60. ¿Qué viene a ser el minuto 60, Víctor? 15. 15 minutos. Bueno. ¿Para qué toqué mi teléfono? Quise una aplicación. Me pasó de malo. ¿Hay cambio o no, Víctor? ¿Hay modificación? Sí, Víctor? Oscar Ruiz. Se viene al campo de juego el número 11, Oscar Ruiz, en Sportivo Luqueño. Hay otro que acompaña a Ruiz, que en un ratito vamos a confirmar. Ruiz en Luqueño, Oscar Ruiz, exactamente, camiseta 11. Muy bien, 0-0, pelota al medio, remata al arco. Gol. De Rubio Ñu, gol del equipo albiverde. La jugada en zona izquierda. Esa jugada que se origina en zona izquierda de Rubio Ñu. En la última definición, la pelota para Pérez. Steven Pérez llega al gol. La pelota a la izquierda. El centro largo. La asistencia justamente creo que fue Jiménez. Efectivamente Jiménez. La asistencia para Pérez. En la boca del arco define Pérez. Define para Rubio Ñu. Y las cosas del fútbol. Tenía todo Luqueño que venía malogrando. Decíamos con Víctor, 3 situaciones de gol en el primer tiempo. Tuvo otras 2. Una clarita de Kevin Pereira para Luqueño. No convierte Luqueño, pero sí lo hace Rubio Ñu. Y acá se aplica la famosa frase: los goles se hacen, no se merecen. Efectivamente es así. ¿Sabe cómo está la cosa? Rubio Ñu le está ganando a Luqueño por 1-0. Y esta es una combinación que le viene dando réditos a Rubio Ñu. Desborde de Carlos Jiménez, que se muestra rápido, potente por el sector izquierdo. Asistencia para Steven Pérez. Steven sabía que tenía que correr en dirección al punto penal porque Carlos Jiménez ya sacó ventaja con respecto al lateral derecho Alexis Villalba. Se la pone servida en bandeja. Jiménez a Steven Pérez. Solo la empuja, imposible para Alfredo Aguilar. Bien ajustada al palo y festeja Rubio Ñu. Nuevamente Steven Pérez. Algo a lo cual nos está acostumbrando el elenco ñuense. Primer tiempo en la lucha, primer tiempo mantener el 0 y en el segundo tratar de lastimar. Otra vez se está dando ahora con este tanto. Festeja la parcialidad de Santísima Trinidad. Rubio Ñu le está ganando 1-0 a Sportivo Luqueño. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Muy pausado, Víctor, pausado. ¿Te parece, Víctor? Perfecto, cambios en Luqueño. Oscar Ruiz, número 11. Se retira Kevin Pereira. Y 37, Lautaro Comas. Se retira Fernando Benítez. Segundo y tercer cambio respectivamente en el Sportivo Luqueño. Rubio Ñu no hizo cambio, Víctor. En esta tanda no. O sea, en esta pausa, mejor dicho, no.
todavía le queda un cambio por hacer a Gustavo Murillo. Muy bien, comas 37 dijiste. 37, Lautaro Comas que vuelve de una lesión. Correcto, gana Rubeñú por 1-0. El comentario Víctor Villalba es una presentación de La Salud Tiene Apetito Fleming, sistema prepago de Villalba 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor, ¿qué pasó? Casi el segundo de Rubeñú. Otra vez protagonista de la jugada Carlos Jiménez. Segundo palo, centro para Anderson Leguizamón. Y yo creo que a Anderson lo consumió la duda de si patear al arco, porque estaba en buena posición para ejecutar directamente a portería, o meter el centro, ya que lo tenía destapado y libre a Steven Pérez en el medio. Al final esa duda le terminó jugando una mala pasada. Quedó a mitad de camino, ni centro ni disparo al arco. Se salvó Luque. Bueno, recuperé el cronómetro, a ver si coincidimos con Darío. 19-17 Darío, ¿verdad? 19-27. Brillante, sí señor. El partido lo gana Rubeñú por 1-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, la pelota a la derecha, saque de costado, sector ofensivo, pertenece a Sportivo Luqueño. Luqueño hizo el gasto del partido, el gasto de Luqueño, pero el gol lo hizo Rubeñú. Y así es el fútbol, señores. Así es el fútbol, así de simple. Tenés una... Porque así es, Víctor. Tuvo una Rubeñú y la mandó a guardar, Víctor Villalba. Sí, las mejores situaciones las tuvo Luqueño, pero sin ser superior de una manera desmedida. O sea, que quede claro, tampoco Luqueño lo estaba bailando a Rubeñú y llegó un tanto injusto. No, estaba dentro de todo equilibrado con una mayor intención ofensiva al cuadro auriazul. Sabíamos y presumíamos que con los cambios que hizo, el ingreso de Carlos Jiménez, Steven Pérez, Anderson Leguizamón, iba a tener otro tinte Rubeñú, y al final se termina cumpliendo ese pronóstico porque se da esta combinación ofensiva. Ahora Rubeñú pisa mejor el campo rival, llegó al primero, pudo tener el segundo. Se le hace muy difícil a partir de este momento el partido Sportivo Luque. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Rubeñú gana 1-0. Y su seguro Chaco. Con esto suma 12 puntos Rubeñú, 9 más 3, 12 puntos en la clasificación. Suma el equipo de Gustavo Morineo. El Mundial se viene. Slot del Sol juega a un viaje topado con la Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Lunes de ahorro con Sudamerican. Hasta 30% con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. En Farmacias Catedral. Vamos a cuidarte. Y con esta victoria por lo menos sabe que 2 o 3 fechas no va a volver a entrar en zona de descenso, porque llega a 12 dividido 8 en este momento. Es decir, tendría que perder por lo menos 3 partidos seguidos para entrar otra vez en zona de descenso Rubeñú. Eso es lo bueno, lo alentador para los equipos recién ascendidos. Cuando suman victorias seguidas, se van alejando cada vez más de la zona roja del descenso. Sí, señor. Gana Rubeñú por 1-0. Supli, tu aliada de confianza hace más de 70 años, hasta 70% con productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Tema fecha, la fecha 9. Rubeñú enfrentará 2 de mayo. Y Luqueño enfrentará al equipo de Libertad. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, Choripancho Pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambareque, Petecta, Huaco, en el Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad Este, Carapehuay, Pilar, Unisal. Bueno, con esta victoria Rubeñú se pone a 8 de Olimpia. Bueno, de hecho Olimpia saca mucha ventaja, pero se pone a 3 de Nacional. Nacional sumó 15, está segundo. Avanza Rubeñú, Pérez con el gol, tiró, tapó el arquero Aguilar, en 2 tiempos, se atrapa Víctor. Va a empezar a tener espacios Rubeñú porque el luqueño necesita avanzar, y ahí es donde puede con este tipo de contragolpes liquidar el partido. En realidad aquí no fue tan contragolpe la jugada porque estaban prácticamente 4 contra 4. Pase filtrado de Anderson Leguizamón. Steven Pérez le gana a Paul Riveros la posición. Remata cruzado y atento Alfredo Aguilar. Con el ingreso de Comas y Oscar Ruiz se van a soltar cada vez más los extremos de Luqueño. Y ahí es donde van a quedar un poco descubiertos por los costados. Situación que puede aprovechar Rubeñú tanto con Anderson Leguizamón como con el propio Carlos Jiménez. Muy bien, 20-30 con Jorge Casal, con Jorge Nino Soya, con Germán Tingler. 20-30 San Lorenzo Libertad. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billetes 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaole, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar esto, res, @Volkswagen Paraguay. ¿Qué pasa con Olimpia, Pito? Falta, Víctor. Falta, exactamente, falta, y tarjeta amarilla para Ángel Benítez. Es el segundo amonestado en el partido, el primero en el Sportivo Luqueño.
La falta fue contra Carlos Jiménez. Cada partido que entra me está llamando la atención Carlos Jiménez. Realmente un jugador muy interesante. No sé si lo podemos catalogar como jugador de segundo tiempo, pero las veces que entró de recambio causó estragos en los partidos que le tocó jugar. Correcto, Víctor. Tiro libre para la Verde. Pusieron mal todavía su número de cuenta. Deja entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pone con esto, Víctor, no es un dato menor. Cada vez lo pone mucho más al fondo Ameliano en el promedio. Rubeñú, que está ganando, Víctor. Y dos cosas se dan con Ameliano en este partido. No le conviene, por un lado, que Rubiñú gane porque se le va a alejar, pero al mismo tiempo... Golpe de cabeza. Gol. No vale. Es offside. El cabezazo de Pérez. Víctor. Sí, la duda que tengo es si el offside es en el jugador que peina en el segundo palo o es del propio Steven Pérez. Vamos a confirmar en un rato. Sí, el jugador que peina. Es offside. Nada que discutir. Estaba un paso largo adelantado Rodi Ferreira. No hay nada que discutir, bien anulado este gol a Rubiñú. Te decía, Diego, dos cosas se dan con Ameliano y hasta resulta particular. No le conviene que Rubiñú sume de a 3 porque se va a ir escapando en la tabla de promedios, pero al mismo tiempo le termina favoreciendo que Luqueño no gane, porque al no sumar Luqueño sigue manteniendo 3 puntos de ventaja contra Ameliano. Así que prácticamente lo mismo, ningún resultado le cambiaba mucho la película a Ameliano el día de hoy. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros alto indica Diego Iván. Rubeñú está ganando 1-0. Eso seguro, Chaco. Steven Pérez, el gol para el albiverde. Peitu Motobuller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El miércoles Copa Sudamericana Trinidense Olimpia a las 21:30 y el jueves Nacional Recoleta a las 19. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Rubeñú, Víctor, viene de un empate, 2 empates, una victoria y ahora con otra victoria. 4, ¿verdad? Esta es su tercera victoria seguida. Tercera seguida. Empató ante Olimpia, le gana a Libertad, le gana a San Lorenzo y ahora le está ganando a Luqueño. Por 3 eso. seguidos. En los últimos 4 partidos, si es que materializa a estos 3, está haciendo 10 puntos Rubeñú. Muy buen tramo de torneo porque empezó con algunas dudas. Hasta en un momento tambaleaba Gustavo Morínigo según la información que manejamos. Después de eso tomó vuelo y está haciendo una muy buena campaña ahora Rubeñú. Y la próxima fecha enfrentará el 2 de mayo Luqueño, enfrentará a Libertad. En Concasa, Caladrillo, Tejora, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados y laderías de Samber Encarnación. 25% reintegro. Bancopp crece desde la raíz. Muy bien, tiro de portería pertenece al equipo ñuense. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y por la fecha 9, partidos entre Guaraní y Cerro Porteño. El sábado 7 a las 18:30 en el Luis Salinas. Muy bien, 1-0 gana Rubeñú. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Llaman 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 20:30 San Lorenzo, Libertad. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Unanes, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota al medio, será saque de costado sobre la izquierda, a ver qué dice Lipio Colmán. Es a la derecha, finalmente saque de costado y pertenece... ¿Es para Luqueño o es para Rubeñú? Muy bien, a la derecha, Rodi Ferreira, el encargado. Lunes pagando con tarjetas de la universitaria, 35% de descuento. Aprovechado hoy estos beneficios con la cooperativa universitaria en Punto Farma. 50.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón electrónico, productos de información, cupones extras. Venir a ahorrarse y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. A ver, bueno, menos mal le salvó el compañero porque ¿qué hizo el arquero Aguilar? ¿Qué pasa con Alfredo Aguilar, Víctor? Salió mal Alfredo Aguilar y Álvaro Martínez quiso puntear para atrás la pelota y... Tan grande fue su sorpresa cuando no encontró a su arquero en la portería. Por suerte para Luqueño, en la carrera estuvo rápido Ángel Benítez, o si no, definía a placer Anderson Leguizamón con el arco vacío. Salvó en segunda instancia Ángel Benítez, lo que era el segundo tanto de Rubeñú. Hace tiempo Aguilar no viene atajando bien, Víctor. Vos sabés que este año es diferente. Este año empezó bien Aguilar, pero cada tanto tiene algún partido en el cual demuestra todas sus dudas.
porque tuvo partidos buenos hasta aquí Alfredo Aguilar, mejor que en otras temporadas. El año pasado sí le fue muy mal. Le dio la confianza a Lucas Barrios para seguir en el plantel, no trajo a otro arquero luqueño para este semestre, entonces cada tanto hay que esperar alguna de este estilo de Alfredo Aguilar. Por suerte para él, salvó finalmente su compañero Ángel Benítez. Muy bien, correcto. Ahí, minuto de hidratación, se están refrescando los muchachos, gana Rubeñú por 1-0. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Bueno, con esta victoria decíamos 9, 3, 12 puntos, 8 de Olimpia, bueno, mucha ventaja Olimpia por sobre Rubeñú. Se pone a 3 de Nacional, es decir, a un partido. Igual a Recoleta, por ejemplo. Cerro está con 14, se pone a 2 de Cerro. Es decir, Víctor, Rubeñú con esta victoria al puesto 8 salta al puesto 5, Víctor. Exactamente, trepa hasta una posición de la parte alta de la tabla. Rubeñú acumulando 12 puntos. Se vale de las últimas 3 victorias consecutivas, siempre y cuando confirme este resultado parcial. Al tener andar irregular muchos equipos o darse muchos empates, los equipos que encadenan victorias, así como el caso de Rubeñú, trepan inmediatamente de parte baja de la tabla a estar en el 5º lugar, como es el caso ahora de los dirigidos por Gustavo Mourinho. Igual quedan todavía 15 minutos, cualquier cosa puede pasar, pero en este momento, antes de la pausa de hidratación, la sensación que tengo es que está más cerca de liquidarlo con el segundo Rubeñú antes de que empate Sportivo Luque. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Diego y vamos. 1-0. Y su seguro Chaco. Bueno, y me imagino la preocupación de Héctor Melgarejo, presidente de la Vía Azulada, porque habló hoy en el fenómeno de la siesta en fútbol a lo grande, habló justamente y está preocupado, y más aún con esta derrota por ahora que, bueno, que evidentemente, como dijo Víctor, a medida que gane Rubeñú, porque es un equipo que haciendo este año suma muchos puntos en el promedio y va sacando ventaja. Hoy en día tiene a Meliano 1,210, es decir, Rubeñú, que no está en el promedio, que no aparece, sigue sumando, y Ameliano sigue bajando, y Luqueño se mantiene, Víctor, 1,244, Víctor. Pero lo que tiene a favor Ameliano es que la diferencia es solo 3 puntos con Sportivo Luqueño, y hay 3 partidos todavía en el año entre ellos, así que es temprano todavía para estar muy preocupado, pero sí un toque de alerta. No es normal, o mejor dicho, es la primera vez en la temporada en la cual Ameliano termina una fecha en zona de descenso. Lo que pasa es que aquí hay un dato no menor. Remata al arco, se le va y para Aguilar en 2 tiempos. El remate es que de Jiménez, Víctor. Le agarró mordida, centro de Anderson Leguizamón, le pega de volea a Carlos Jiménez, pero al final termina pifiando la pelota, por eso le salió débil, le da la oportunidad de reaccionar correctamente a Alfredo Aguilar. Te decía nomás, como 2 bajan, a medida que gana Rubeñú, suma, pero va a quedar 1. Y ahí está la disputa entre San Lorenzo, el propio Ameliano, porque no Luqueño. Pero Rubeñú sigue sumando y se va y se escapa. A eso me refiero, Víctor. Sí, exactamente. Ahora la cuestión es sostener, porque 3 victorias seguidas no va a ganar siempre Rubeñú, eso es categórico. Y cuando tengan las pequeñas tormentas de malos resultados, va a tener que sobrellevar y salir a flote otra vez. O sea, tampoco va a ser una temporada perfecta para Rubeñú. En algún momento va a meterse otra vez en la zona roja. Es cuestión de lograr estabilizar. Eso sí, está mucho mejor que San Lorenzo. Bien, remata al arco, no pasó nada, tiro de portería. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta, la sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, señoras y señores, está ganando Rubeñú con gol de Pérez. Con golpe de cabeza justamente llegaba el primero de Rubeñú. El equipo de Gustavo está ganando, repito. Está sumando 12 puntos en la tabla de posiciones. Se pone y salta a la 5ª posición del torneo Apertura el equipo de Albiverde. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, Instagram Bemay Flores. La pelota mitad del terreno, va saliendo sobre la izquierda, tiene Alborno. Alborno juega para Sportivo Luqueño, para
Él finalmente para Rubeñó, pelotas, ex Sportivo Luqueño, dicho sea de paso. Jugando en zona de sector de la derecha en ataque. A ver, la tiene, juega suavecita, pelota la marca. Va saliendo lentamente Sportivo Luqueño la pelota. En esa zona juega Sebas Quintana. Jugando sobre punta derecha. Está entregando en esa zona del ataque para el jugador Comas. Tiene Comas juega bien. Va a jugar para Magis. Fondo de cancha. Marca Vallejo, pelota a la derecha. Se fue la pelota y corresponde finalmente a Luqueño. Sábados de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjeta de crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Es un tiro de esquina. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Lautaro Comas. Le va a pegar Lautaro Comas. Le va a pegar Lautaro. Repito, está ganando Rubeñú por 1-0. El Lautaro le va a pegar, a ver si aprovecha. A ver si aprovecha Sportivo Luqueño. Esta pelota parada al centro largo por arriba, cabezazo. Seguro el arquero Frager atrapa la pelota, poste derecho. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Sorteo mañana 3 de marzo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en 2 horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos cerquita del minuto 35. Está ganando Rubeñú con gol de Pérez. Está ganando por 1-0. La pelota a la derecha tiene Rodi Ferreira. Levanta el centro, golpe de cabeza justamente de Pérez. Jugando bien sobre mitad de terreno. Viene recuperando el Chapa Martínez. A ver, le pegó, tiró. Mal remate. Mal remate justamente. Es Anderson justamente en el remate. Octavio, justamente Alfonso. Fue Alfonso Víctor finalmente. Sí, fue Octavio Alfonso. El remate le salió lejos de la portería de Alfredo Aguilar. Octavio tiene esa característica. Hizo muchos goles en la selección sub-20 el año pasado. En Guaraní, los partidos que le tocó jugar en primera, también convirtió de media distancia. Aquí probó suerte. El remate le salió muy abierto. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. Rubeñú gana 1-0. Y su seguro Chaco. Y el amonestado, Víctor. Ángel Lucena, correctamente amonestado, se lanzó a los pies de Giovanni Bogado hasta una planchita. No lo agarró de lleno, por eso está bien la amarilla. Más por la imprudencia a la hora de arrojarse de parte de Ángel Lucena. Muy bien. ¿Cómo te va, Germán Tigre? Diego. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080 y todas sus plataformas. Ya estamos aquí en el estadio Günter Vogel para lo que será el partido que cierra la fecha 8 del torneo de Apertura 2026. Nos referimos al partido entre el Sportivo San Lorenzo y Libertad. Duelo de necesitados y miramos lo que es la tabla. Ambos están en crisis con respecto a los malos resultados. Necesitan urgente una victoria para tratar de reencauzarse en este, digamos, primer tercio, en lo que va del primer tercio de este torneo de Apertura 2026. Partido que va a ser arbitrado por Giancarlo Juliadosa. En el bar va a estar Edgar Galeano y que va a empezar en poquito menos de 20 minutos, es decir, a las 20:30. Cuando quieras compartimos ambas alineaciones ya totalmente ordenadas y confirmadas. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, señor. El Sportivo San Lorenzo forma con el 1, Federico Cristóforo en el arco, defensa 29, Maximiliano García, 19, Luis Fernando Cáceres, 4, Alexis Doldán y 18, Pablo Aveiro, media cancha 30, Axel Galeano, 8, el capitán de equipo Aldo Quiñones, 22, Ignacio Figueroa y 17, el sub-19, Tobías Jara. En ataque, el 34, Elías Alderete, acompaña al 35. Cristian Colmán, el delantero experimentado, va a hacer su debut con la casaca rayadita. Por su lado, Libertad forma con el 12, Rodrigo Morínigo en el arco. Defensa 2, Iván Ramírez. El 5 es Diego Viera, 16 Alexis Pulpito Duarte, debut oficial para él con la casaca de Libertad, y 4 Néstor Jiménez, media cancha 15 Alan Benítez, vuelve después de poco más de 6 años a vestir la camiseta de Libertad, 27 el sub-19 Amin Molinas, 6 Álvaro Campuzano y 17 Matías Espinosa. En ataque el 11 Gustavo Aguilar acompaña al casaca 10 y capitán de equipo Lorenzo Melgarejo. Ese es el equipo titular de Francisco Arce para esta noche aquí en la ciudad universitaria. Diego. Muy bien, correcto, Germán, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Cambios en Luqueño, ingresó 9 Walter González, salió Sebastián Quintana y camiseta 35 Alan Pereira, se retiró Iván Maggi. Y en Rubio Ñu entró con el número 38 Gustavo Mansur,
dejó el campo Rodrigo Alborno. Muy bien, correcto, cerca del minuto 39. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está ganando Rubeñú, suma 12 puntos en la tabla, gana Rubeñú, gol de Pérez y gana por 1-0. Tokio, prende la emoción, Ron Portín, Cocos Uniones, Café Traición, grande una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. La pelota al medio, sale Sportivo Luqueño, pelota en zona media, avanza el Deportivo Luqueño, corta la acción, juega bien ahora. Se mete Alfonso para Rubeñú, pone la pausa, levantó, jugó, se equivocó, la pelota suavecita para Aguilar. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Avanza Luqueño, Bogado le pegó, vino un rebote, pelota a mitad de terreno. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares, la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Rodrigo Alborno salió por un problema físico y pasa a jugar de lateral izquierdo. Carlos Jiménez. Gustavo Mansur entra a jugar como tercer volante central. Otra vez vuelve a la figura de 5 mediocampistas Rubeñú para este cierre de partido. Y con este movimiento también Octavio Alfonso se acomoda a extremo por izquierda. Luqueño se juega el todo por el todo, mete a los dos puntas bien definidos. Arriba Alan Pereira y Walter González. Imagino que en estos minutos finales va a cargar constantemente contra el área rival el elenco auriazul. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto indica Diego Iván. Gana Rubeñú, Luqueño 1-0. Y su seguro Chaco. Steven Pérez, el gol para el albiverde. Cada vez que cargas en Copetrol suma beneficio con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Así como la cancha de tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. ¿Qué tal la afluencia de público en el Hunderbochel? Germán. Bastante buena, tomando en cuenta que ambos están en situación crítica, sobre todo el Sportivo San Lorenzo, muy temprano ya quedando atascado en el fondo de la tabla de posiciones y también en la tabla de promedios. De todas maneras está respondiendo bien su público, sobre todo en el sector de plateas, el que da de frente al sector de cabinas, así que se nota por lo menos en este feriado, aprovechando que todavía es una jornada libre laboralmente. Ha llegado el público del Sportivo San Lorenzo, no en la medida que en los de partidos anteriores cuando comenzaba la temporada, pero de igual manera responde pese al mal momento del Rayadito. Y Libertad sí, también ya está con muy buena presencia de público aquí en el sector preferencial, asignado al público visitante, comparando con el Defensores del Chaco hacia el sector de preferencia norte. Es el sitio al cual fue asignado el público liberteño, que también ya está, algunos tomando asientos y otros de pie, observando hacia el campo de juego. Los jugadores ya terminaron los calentamientos, los trabajos precompetitivos, y en poco más ya están para ingresar. Muy bien, tiro libre corresponde ahora a Rubeñú. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clase con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982-603030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, en Libertad tiene 5 puntos el Guma. Si gana suma 8 y San Lorenzo está con 1. Si gana suma 4, pero evidentemente, bueno, es un partido, como dijo Germán, comparto con él, de 2 necesitados. La pelota a la izquierda, Alfonso, será saque de costado finalmente. A ver, rebota justamente el hombre de Luqueño y lateral para Rubeño. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más 5 al 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Saque de costado para Rubeño, pelota dentro del área, cabezazo de Pérez, el rechazo, pelota a la izquierda, sale Sportivo Luqueño. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Munich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Munich Original, nuestra esencia cervecera. La pelota sobre la izquierda, avanza, se manda arriba Sportivo Luqueño, pelota de Martínez, va a colocar el centro, levantó, tiró. Hay golpe de choque de cabezas, el árbitro para el juego, Víctor. Así es, choque de cabezas entre Walter González y el central Javier Vallejos.
fueron a la disputa en el juego aéreo, ninguno de los dos tocó la pelota y al final terminaron chocando las cabezas. Por suerte no pasó a mayores, ya se están levantando ambos jugadores. En realidad el que despeja es el de Rubio Mansur. Gustavo Mansur finalmente involucrado en la jugada, despeja él y ahí lo termina chocando Walter González. Muy bien, el miércoles Copa Sudamericana Trinidense Olimpia, 9:30 de la noche. Y el jueves a las 7 de la tardecita, Noche Nacional ante Recoleta, mata Copa Sudamericana. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y el próximo desafío del Sportivo Luqueño será visitar a Libertad el sábado 7, 20:30 en La Huerta, mientras que Rubio Ñu recibe al 2 de mayo el domingo 8, 20:30 en La Arboleda. Muy bien, pelota al fondo, sale el portero Fragueda Franco, portero del albiverde. Bajo la tecnología de golpe, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así, piletes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Ángulos, Francholas, Chapas y mucho más, acceso surcas y perpetuo socorro, Niembé. Venta 018-330-8813, San Justo Hierro. Muy bien, después estamos con Jorge Casal, Jorge Nino Sosa, con Germán Tingler, con los compañeros para San Lorenzo Libertad. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil a 1100, WhatsApp 09844444047. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. Bueno, Germán, debuta Pulpito en la saga central de Libertad, Germán. Así es, va a utilizar la casaca número 16. El futbolista surgido originalmente como profesional en Cerro Porteño. Va a hacer su debut con la casaca 16 entonces Alexis Pulpito Duarte con la casaca de Libertad, acompañando en la saga central a Diego Viera, uno de los referentes que tiene el plantel gumareno. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, Diga Diego Iván. Gana Rubeño 1-0. Y su seguro Chaco. El gol de Pérez para el albiverde suma 12 puntos en la tabla. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Carne JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. 4 más en este partido en Capiatá. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATI, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores, con todos tus carretes de 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel, más info en @Cel Paraguay. Muy bien, 1-0. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con el Flote del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con la auditiva, más jugadas, más chances de ganar. Info flotelsol.com. La pelota larga, después está justamente Juancito, justamente vio lo de la chipa. Sí, Víctor. doloroso fue Diego. Vos no sé. Imagínate cuánto perdió ahí el pobre chipero con 10 que se le cayeron al piso. Por eso le pedí disculpas al pobre A mí Rubén. lo que me llama la atención, cómo la numeración exacta, cómo fueron 10 chipas. Eso es lo que yo no entiendo. Yo tengo aquí la imagen visión, del VAR, La Diego. visión Te voy a ocular mostrar. que tiene es brutal, hermano. Te voy a mostrar la imagen del VAR y vas a sacar tu conclusión. Por lo menos 10 se le cayeron, si no es más incluso. Pero te voy a mostrar cuando salga la pelota. a un Muy costado. bien, gana Rubeño por 1-0, Darío. Lunes de ahorro con Sudamérica van hasta 30% con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Supli Toledo de confianza hace más de 70 años, hasta 70% con tus productos seleccionados. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Muy bien, de a poquito termina el partido en Capiatá. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende por la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Ahora miramos con Diego otra vez. Sí, se le cayeron varias. Aquí por lo menos 100.000 guaraníes de pérdida hay. Porque la chipa 10.000 sale en la cancha. 10 que se te hayan caído y ya no podés vender, obviamente, en esa situación. 100.000 guaraníes por lo menos de pérdida, si no es más. Por eso la imagen es dolorosa. Realmente. Ahora miro una y otra vez, pobre señor, qué mala suerte. Más de 10 chipas, 30 chipas. Vea, me terminaba dando la razón al final. No, Diego. más de 10. Es más decir, Por creo suerte que hay no se dos- le cayó todo. a lo mejor hay 200 chipas, tiene que cuidar. Pero Pelota al fondo, gana Rubeño por 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Muy bien, saque de costado a la derecha, cerca del banderín. Pertenece a Luqueño. Tu Piru Visa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí dice Alipio Colmán. Bueno, le hace caso Villano Alexis. Saque de costado, empata o no. Luqueño, pelota en el aire.
Va al rechazo, remata el arco afuera, tiro de portería. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Muy bien. De a poquito termina el partido. Buena asistencia de público, creo que hay más de 1.500 personas. Sí, Víctor. más incluso. Yo creo que estamos algo igual. Quitemos a la gente de Guaraní que no asistió, obviamente, si comparamos con ese luqueño Guaraní. Hay menos gente de Rubio con respecto a Guaraní, pero misma cantidad de hinchas de luqueño. Yo diría entre 2.500, 3.000 personas. Al final se van a ir decepcionados. Los luqueños venían en buena racha, 3 partidos seguidos sin perder, y hoy otra vez se da esta situación, este revés ante Rubio. Repasamos los equipos para los compañeros, tanto San Lorenzo como Libertad. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Germán. El Sportivo San Lorenzo forma con el 1, Federico Cristóforo en el arco. Defensa 29, Maximiliano García. 19, Luis Fernando Cáceres. 4, Alexis Doldán y 18, Pablo Aveiro. Media cancha, 30, Axel Galeano. 8, Aldo Quiñones, el capitán de equipo. 22, Ignacio Figueroa y 17 para Tobías Jara. En ataque, 34 para Elías Alderete y la casaca 35 para Cristian Colmán. Ese es el equipo que presenta esta noche Julio César Cáceres aquí en su casa en la ciudad universitaria. Por su lado, Libertad forma con el 12, Rodrigo Morínigo en la portería. Defensa 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 16, Alexis Pulpito Duarte y 4, Néstor Jiménez. Media cancha, 15 para Alan Benítez. Número 6 para Álvaro Campuzano. 27, Amín Molinas y 17, Matías Espinosa. En ataque, el 11, Gustavo Aguilar, acompaña al 10 y capitán de equipo, Lorenzo Melgarejo. Esa es la alineación inicial de Francisco Arce, técnico del Repollero. Muy bien, terminó el partido, ganó Rubeñó, le ganó a Luqueño 1-0, comentario final de Víctor en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama el 751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tercera victoria seguida de Rubio al mando de Gustavo Morínigo. Lo ganó bien principalmente por lo que hizo de manera ofensiva en el segundo tiempo. Los cambios le hicieron bien una vez más. Carlos Jiménez con la asistencia para Steven Pérez y el único tanto a los 16 de la etapa complementaria. Luqueño estuvo un poquito mejor en el primer tiempo, se apagó en la complementaria y con el gol lo lastimó bastante el tanto de Rubio Ñu. Desde ahí ya prácticamente no volvió a tener situaciones claras. Triunfo merecido, un Rubio Ñu que empieza a aspirar a otros objetivos. Si bien es cierto, no se puede relajar con el tema del promedio, pero está bastante bien posicionado después de este nuevo éxito que acaba de conseguir. Cerramos con Diego esta parte de la transmisión. Victoria ñuense 1-0 ante Luqueño en Capiatá. Vamos directamente hasta los compañeros Jorge Casal y Jorge Sosa. Ya se viene otro atractivo encuentro, San Lorenzo ante Libertad. Adelante, Jorge. Muy bien, gracias, Víctor. Aquí estamos para el cierre de la octava fecha. San Lorenzo enfrentando al conjunto de Libertad. Último la competencia, el equipo rayadito con 1 punto, Libertad con 5 unidades. El equipo de Francisco Arce, ambos cuadros ya están dentro del terreno para este partido que arranca en minutos con arbitraje de Giancarlo Juliadosa. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental. La presión tiene Libertad, pero igual también, si hablamos de presión, juega en su casa. Hasta aquí no ganó en la competencia rayadito. Me sorprende la buena presencia en zona de las plateas, que es una especie de gradería allí, porque a pesar de la mala campaña hay un número interesante de hinchas de San Lorenzo. Puede que este feriado haya ayudado al hincha de San Lorenzo esté presente allí, los más fanáticos de Rayadito. Momento complicado. Y hay un número importante, sí. La zona de las plateas por lo menos llama la atención. Creo que el horario ayuda para este partido. El feriado sigue creyendo en su equipo, allí el hincha sanlorenzano, principalmente en la zona de las plateas. Ante un Libertad que ya tiene como novedad la presencia de Alexis Duarte. Mirando un poquito lo de Alan Benítez también hoy en la formación de Libertad. Vamos a ir de a poquito mirando estas caras nuevas y tiene que comenzar a levantar el cuadro Gumarelo, que no está bien en la tabla de ubicaciones. Los dos equipos, coincidentemente, si miramos la tabla, están en la zona de abajo, así que hay mucha expectativa en cuanto a los que nos pueden ofrecer San Lorenzo y Libertad. Esto puntualmente va a arrancar en unos minutos. Muy bien, señores, esperando por San Lorenzo, Libertad. Rápidamente estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. ¿Quién es el capitán por el lado de San Lorenzo, Germán?
Aldo Quiñones, casaca 8 para él. Por el lado visitante, el 10, Lorenzo Melgarejo. Reiteranos el árbitro y sus asistentes. El árbitro principal va a ser Giancarlo Scugliadosa, va a estar asistido por el 1, Julio Aranda, el 2, Carmelo Candia, en el bar va a estar Edgar Galeano, allí asistido frente a los monitores estará por Eduardo Britos. El cuarto esta noche aquí en San Lorenzo es César Rolón. Muy bien, se nos viene San Lorenzo Libertad. Lo previo al comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hacemos dos equipos que están con ciertas complicaciones. Solo 5 puntos en la competencia para el equipo de Libertad. Solo 1 punto para el local San Lorenzo. Libertad que trajo también una buena cantidad de hinchas, por lo menos en esa zona de la galería, en la esquinita allí. Esa zona visitante, se ve un número importante de hinchas de Libertad. Hoy, por ejemplo, el Pachi Carrizo en el banco, Matías Rojas, 2 jugadores diferentes que le pueden dar mucha libertad, pero deberán estar inspirados. Matías Rojas es una de las nuevas caras del cuadro bumarero. Hoy también ya en el banco de los suplentes de este equipo de Libertad, que dicho sea de paso lleva con la camiseta alternativa, manda el color verde con los vivos negros y blancos para el equipo de Libertad. Vamos por el repaso del local. En San Lorenzo estará en el arco Cristóforo, Maximiliano García, Luis Cáceres, Alexis Doldani y Pablo Aveiro en la zona defensiva. Allí una de las novedades, la no presencia de Tito Torres, por ejemplo, en el equipo. Una de las novedades dentro de este equipo, así como también la novedad de Cristian Colmán, jugando de titular en el conjunto principal junto con Alderete. Algunas de las novedades dentro del cuadro de San Lorenzo. Y del lado de Libertad resalta lo de Alexis Duarte, últimamente en Santos, novedad principal. Lo de Alan Benítez en el medio campo, Matías Rojas en el banco de los suplentes. Scugliadosa va a dar el ok. Con este partido se va a cerrar la fecha 8 de la apertura. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver el equipo, lo que lo hace ahora. Comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. Alexis Doldán tiene la pelota para el equipo Rayavito en la salida. Pierde el Férico ante la alta presión allí de Iván Ramírez, jugando sobre Alan Benítez. Alan Benítez tiene la pelota sobre la banda derecha para el equipo libertiño. Va asomándose el ataque Campuzano para el conjunto Gumarilo, que juega con camiseta alternativa de verde hoy el equipo de Francisco Arce. Se va metiendo Espinosa, irrumpe bien García en la marca. La pelota para el medio, le va quedando al Lerete, intenta la salida. Vuelve a recuperar Campuzano para el Gumarilo. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. A mi Molinas intentó, perdió la pelota, se viene de contra. Colmán para San Lorenzo. Piso el área, va a cruzar el centro. Pedía en posición adelantada. El asistente deja seguir, reclama también. Mira, por ahora es tiro de esquina sobre la banda derecha para el equipo local. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba San Lorenzo. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tobías Jara y el córner sobre la zona derecha con la zurda. Pelota bien arriba. Intentó de cabeza Doldán, el zaguero de San Lorenzo. La pelota pasa lejos del arco, defendido por Morínigo. Y ahora tiro de portería. De vuelta córner. Me parece que es tiro de esquina de vuelta. Otra vez servicio de esquina al lado derecho para San Lorenzo. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Es el reclamo de la defensa de Libertad. El que terminó sacando esa pelota fue Néstor Jiménez. Por ende, tiro de esquina sobre la zona derecha. Le va a pegar la pelota Jara buscando la cabeza de Luis Fernando Cáceres, de Doldán, de Alderete, de Colmán. Ordena al juez. Va por arriba el equipo local. Levanta centro Jara. Pelota arriba. Atención, saca la defensa con Lorenzo Melgarejo, que viene colaborando allí atrás en Libertad. Insiste San Lorenzo. Saca Ramírez con golpe de cabeza para el Gumarilo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando Cristóforo, quiere ser protagonista en el inicio del partido el equipo de San Lorenzo. Golpeando de cabeza en el camino al derecho, las manos de Morínigo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Hermán, hay buen movimiento allí en la zona de plateas. Exacto, muy buen movimiento. Hasta ahora sigue ingresando gente, incluso después del pitazo inicial. Muy buena presencia de público, buena respuesta del público local y también una muy buena presencia del visitante aquí en el sector preferencial norte.
Muy bien, señores. San Lorenzo tiene la pelota buscando el primero. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comecipar. Al piso fue el centrocampista de Libertad. En realidad Espinosa el que fue al suelo. La falta de García. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Libertad. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Tiene la pelota bien a la salida para el equipo liberteño. Sobre la zona derecha se muestra Ramírez. Ramírez coloca sobre Benítez. No puede a la Benítez, aunque recaptura desde el suelo. Iba cruzando mitad de campo. Avanza Libertad. Balón a profundidad. Va Melgarejo, le queda Espinosa. Atención, puede estar el primero. El remate al arco. Que cerca pasó. El remate fue penal. del zurdo. ¿Qué pasó? ¿Penal? En la mano penal, de quién? mano de Cáceres. En la mano de Luis Fernando Cáceres en el camino. El árbitro en principio pensé que era córner, no, es penal. Penal para el equipo liberteño. Arrancó mejor San Lorenzo, pero en esta salida rápida iba directo al arco. Y la mano de Cáceres. Cuando la fatalidad te persigue suceden estas cosas. Porque como bien decías, estaba arrancando mejor San Lorenzo. Presionaba los primeros minutos. Primera situación importante, Libertad. Roba muy bien esa pelota Alan Benítez que está regresando. Tiro al arco Matías Espinosa. Y un central teniendo el brazo ahí arriba, no sé, no entiendo. Uno de tanto recorrido, Julio Cáceres mira al costado, mira al asistente, porque saben que tiene allí la tabla y sí, brazo arriba. Se regaló en esta Luis Cáceres de no creer, jugador de tanta experiencia. En el comienzo, Libertad tiene este penal, a ver si lo aprovecha y le va a pegar su especialista, Melgarejo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, San Lorenzo Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Y le va a pegar el 10. Lorenzo Melgarejo con este penal. La mano de Luis Fernando Cáceres tras el disparo de Espinosa. El 10, Melgarejo, el capitán, se perfila, retrocede unos 5 pasos. Agazapado, Cristóforo se mueve ahora el arquero. La orden de Culiadosa, va Melgarejo, apunta, tira. Gol. ¡Gol! De libertad del Gumarelo, de Lorenzo, de Melgarejo, del 10 del capitán. Tomó con confianza esa pelota. Retrocedió unos 5 a 6 pasos. El disparo esquinado por bajo, poste zurdo. Adivinó Cristóforo, no alcanzó al arquero. Señores, pasa al frente la visita. Comenzó mejor San Lorenzo, pero el que gana el juego es la visita a Libertad. Lorenzo Melgarejo de penal en el cierre de la octava fecha de la apertura. San Lorenzo 0, Libertad 1. Lorenzo Melgarejo, el capitán para el Gumarelo. Monumental. Y en el inicio nada más se encuentra con esta chance clara que lo termina aprovechando de los pies de Melgarejo y toda su experiencia. Fuerte abajo, cruzado. Se fue relativamente bien Cristóforo, solo que producto de la violencia del tiro le termina sobrepasando allí a Cristóforo. Decíamos los primeros 3-4 minutos el que estaba mejor a San Lorenzo. La realidad que en la primera importante, donde robó esa pelota Alan Benítez, se dio para los hombres de ataque. Espinosa terminó sacando el zurdazo. Ese brazo irresponsable arriba de Luis Cáceres, jugador de tanta experiencia. El penal, la ejecución y el gol para la visita. Gana Libertad en cancha de San Lorenzo. Momento del gol. 5 minutos, primera etapa. Falta de Doldán, que quedó en el piso, Germán. Aguilar ya se puso de pie, lo agarró y lo tiró hacia abajo, digamos. Eso es lo que provocó, al menos en Aguilar, es lo que cobra el árbitro allí en la mitad de la cancha. El tiro libre, campo rival para el Gumarelo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Rubio Ñu le ganó 1-0 en Capiatá al conjunto beluqueño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Está cargando Jiménez sobre la zona izquierda. Carga Aguilar. Le queda la pelota a Melgarejo dentro del área. Otra vez con Néstor Jiménez. Propone a mí Molinas. Buscando el segundo el equipo de Libertad. Molina gira y encarga y escapa de la marca de Quiñones. Suelta la pelota para Melgarejo. Va Melgarejo casi a la media luna. Pone la pelota sobre Campuzano. Pica a Alan Benítez. Balón arriba sobre la zona derecha. No llega Ramírez.
La marca en mitad de terreno ahora de Figueroa. Busca la salida San Lorenzo. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre-sip, filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Insiste Libertad que gana confianza, remata al arco, terminó sacando Cristóforo. La pelota le va quedando en el rebote Néstor Jiménez. Propone el Gumarino el equipo de Arce con Matías Espinosa. Levanta centro, piga ahora en el pecho de Luis Fernando Cáceres. Espinosa al suelo, pelota a un costado lateral cerca del banderín para la visita. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Libertad de 1-0. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983 30 88 13. Red San Justo, hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Alexis Duarte tiene la pelota jugando por el medio. Se muestra con el esférico ahora el conjunto liberteño con Alexis Duarte de vuelta. Tocando sobre la zona izquierda. Espinosa con Duarte. Va mi Molina. Se queda con la pelota Molina. Piensa. Eleva el esférico sobre la banda derecha. Allí corre bien Ramírez. Frena con el pecho. Se muestra. Se acerca a los Benítez. La pelota otra vez para Ramírez. Qué buena acción de Libertad en ofensiva. Puede estar segundo. Pelota en el área. Goldán de cabeza. Y es lateral en ataque para Libertad que está mejor. En la Americana estudia con espacios modernos o prácticas reales. Flexibilidad Brasilia 1100. WhatsApp 0984 444 037. Universidad Americana. Si quiero estudiar, así es la Americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Y por ahora, señores, San Lorenzo 0, Libertad 1. Y su seguros Chaco. Campuzano tiene la pelota descargando fútbol sobre Jiménez. ¿Cómo se frenó el equipo de San Lorenzo a partir del gol de Libertad? Porque arrancó mejor el cuadro local, niño. Arrancó mejor, pero definitivamente el fútbol es contagio y principalmente anímico. Ese gol le terminó tirando para abajo a San Lorenzo. Esa buena presión inicial, los primeros 4 minutos hasta que se dan los 5, el penal, la ejecución, el gol. Eso le tira para abajo y ahora el que creció, el que toca, el que rota, el que tiene la pelota es Libertad. Especialista en este tipo de juegos, varios de sus jugadores, y quieras o no, con la presencia de Alan Benítez, mejoró y mucho en el medio sector el equipo de Libertad y desde la propia actitud dentro del juego le vino muy bien el gol tempranero a Libertad. Está cargando Molina solo, pide Ramírez la pelota, va el esférico para Iván Ramírez, golpeando con el picho, se muestra ahí cerca Alan Benítez, utilizando el carril diestro Libertad para tratar de dañar la defensa de San Lorenzo, va el centro, Quiñones despeja, vuelve a recuperar Libertad con Néstor Jiménez. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Semana de Copa Sudamericana, duelo de equipos paraguayos para tratar de meterse en la fase de grupos. El miércoles 21:30 en el Defensores del Chaco, Tecnivense Olimpia. Dirige el chileno Piero Massa en el bar Lodán González. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y la fecha 9 de la apertura arranca el sábado 7 a las 18:30. El duelo entre Guaraní y Cerro Porteño en el Luis Salinas, Libertad Luqueño, el mismo día 20:30 en La Huerta. Muy bien los partidos entonces de la fecha 9 que comienza el sábado, cuando se viene a la manita cruzando mitad de terreno, puntea como un salonista descargando sobre el lado izquierdo, allí tiene Espinosa, profundiza, va corriendo Melgarejo, atención que es bueno en el mano a mano, se equivoca porque pensó que estaba cerca allí Jiménez, en realidad estaba ya para adelante, lateral izquierdo, balón a un costado, a responder de mano San Lorenzo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021 439 1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218 4000, Caja Mutual. De los entrenadores, ¿quién es el que da más indicaciones, Germán? Julio César Cáceres, en absoluto, Jorge, es el que está más activo, constantemente aplaudiendo, gritando, tratando de estimular a sus jugadores en lo que ha sido este traspié inicial aquí en su casa. Se lo ve por un momento bastante nervioso porque emite gritos, de repente da media vuelta y conversa con su asistente Francisco Esteche, por momentos ofuscado. En este preciso momento
dando indicaciones solamente el técnico Rayadito. A comparación de Francisco Arce, parado allí al borde de su área técnica, mucho más tranquilo, simplemente siendo un observador del juego hasta aquí. Gracias, Germán. Gana Libertad 1-0. Todos hablan del Mundial. Con Slop del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslopdelsol.com. Lunes de ahorro con Sudamerisbank. Hasta el 30% con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. En Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Va Matías Espinosa, suelta la pelota con Aguilar, el zurdo cerca del área. Va Algumarelo, quiere el segundo. A mi Molinas, impacta de cabeza. Hubo falta de Molinas. Infracción sobre Ignacio Figueroa. Tiro libre, mitad de campo. Tiro libre para San Lorenzo. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Siguiendo con la Copa Sudamericana el jueves en el Defensores del Chaco a las 19 Nacional Recoleta. Dirige José Burgos en el bar. Loban González. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. A mi Molinas tiene la pelota. Comanda el ataque de Libertad jugando para Álvaro Campuzano. Qué tranquilo juega Algumarelo a partir del gol. Reiterando un golpe emocional para el conjunto Rayadito que comenzó bastante bien. Con alta presión, inclusive con una chance de gol. Pero después ese error de Cáceres, de Luis Fernando Cáceres en la mano y el penal le termina afectando de sobremanera a San Lorenzo que no reacciona. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota Gostar Stock. Redes Volkswagen Paraguay. En mitad de terreno la falta sobre Quiñones. Por ahora tiro libre. Campo rival para San Lorenzo. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. San Lorenzo se va a Libertad 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Es Alexi el que está en el piso. Sí, quedó sentido, por lo que pudimos ver, quedó sentido en la pierna derecha luego de lo que había sido esa última disputa de pelota aérea con Cristian Colman. Salió a bordo de la camilla y está siendo asistido ahí a un costado de la cancha por los médicos. Vamos a ver si es que continúa, Jorge. Por las dudas, ya está calentando a un costado de la banca Ernesto Caballero, como para reemplazarlo en caso de que sea así. Un movimiento extraño al parecer de la rodilla. Algo pasó allí en ese salto cuando caía. Pero justo parece que es la rodilla. Igual veremos si se recupera. Ojalá que sí. Se viene Libertad con Melgarejo, pica solo, segundo en camino. Va Algumarelo, Melgarejo dentro del área, lo encara Cáceres y saca Doldán, pelota al fondo, tiro de esquina para Libertad. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pues decía ojalá que sí, porque imagínate volver al fútbol paraguayo, querer tener ganas de minutos, de regresar, jugar y rápidamente ya lesionarte, digo. Está regresando a saludarte, Germán, ¿verdad? Tal cual, Jorge hizo el movimiento, probó ahí junto a los médicos y al menos en estos primeros segundos de reingreso a la cancha se lo ve trotando y caminando con normalidad. Aparentemente no fue como para que sea grave lo que le ocurrió hace unos segundos. Muy bien, señores, ya retornó Alexis Duarte, tiro de esquina para Libertad. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Ordena al juez, vendrá el córner. ¿Quién es el que le pega? ¿Campuzano? Ramírez, Iván Ramírez, levanta centro, pelota bien arriba, va Javier hasta el segundo, Melgarejo tira, bloqueado, insiste Melgarejo, centro con la zurda, Doldán de cabeza, le queda la pelota dentro del área, Mi Molinas, intenta el conjunto de Libertad, aunque desactiva la ofensiva Beiro, respira San Lorenzo, casi el segundo, Gumarila. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ramírez con la pelota dejando para Matías Espinosa. Gana fondo de cancha Espinosa, el mano a mano allí con Luis Fernando Cáceres. El centro, la pelota cerca del área, buscando a Mi Molinas, lo habilita Jiménez, segundo vino. Gol. ¡Gol!
Libertad del Gumarilo, de Néstor, de Jiménez, de lateral izquierdo, que venía acompañando la ofensiva Gumarila. Parecía que comenzaba a respirar San Lorenzo luego del asedio en ofensiva del conjunto visitante. No, otra vez errores en el fondo del cuadro Rayadito. Lo aprovecha bien Espinosa para recuperar la pelota. El pase por Baco para atrás con Ami Molinas. Lo habilita Néstor Jiménez. Define con la derecha cerca del poste diestro de Cristóforo. Amplía, aumenta Libertad, señores, en el cierre de la octava fecha. San Lorenzo 0, Libertad 2. Néstor Jiménez para el Gumarilo. Monumental. Y todo el mérito de Jiménez allí, que sin dudas se mete casi como un centro delantero. De qué manera recibe esa pelota y define después con la pierna menos hábil, con el toque sutil. Pero si hablamos de mérito también es para aplaudirlo de Espinosa, que hasta la última línea fue a pelear esa pelota. Se dio el pase y la muy buena habilitación en medio de los centrales del chico Ami Molinas. Después muy buen control. Se metió como un delantero más en medio de los centrales de San Lorenzo. Definió, decía, con la pierna menos hábil abajo al post derecho de Cristóforo. Hace aguas en la defensa San Lorenzo, pero también hay una mejoría en Libertad, que en menos de 20 ya está arriba en el marcador 2-0. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. El banco Gumarelo, Germán. Sí, explotó de alegría con este segundo gol, y también el público liberteño que está justo detrás de la banca de suplentes liberteña. Una muy buena construcción de la jugada para definir, así lo festejó el público liberteño. Gana la visita 2-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Va el tercero, Melgarejo tira, que cerca pasó, rozando el poste izquierdo de Cristóforo. Lombazo con la zurda, parecía el tercero Niño. Y a este ritmo no dice cuándo le va a hacer en el primer tiempo, porque a veces cuando le hace 4-5, después en el segundo tiempo regularse un poquito. Otra muy buena corrida, habilitación. Se fue dándole un besito a ese poste izquierdo. Otra vez Espinosa con el pase a profundidad. Zurdazo de Melgarejo, pasó a nada de ese poste izquierdo. Casi se vino el tercero Libertad. No lo puede creer Julio Cáceres, que da indicaciones, busca que despierte a ese equipo, pero hasta aquí nulo el Rayadito, salvo esos primeros 3 minutos, donde arrancó bien, pero después del penal se complicó el local. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. San Lorenzo 0, Libertad 2. Y su seguro Chaco. Rubio Ñu en Capiatá le ganó a Luqueño 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. Sí, Germán. Mientras festejaban los jugadores de Libertad el gol anotado por Néstor Jiménez, Alexis Pulpito Duarte se fue un ratito junto al banco de suplentes. Hizo dos cosas, se cambió los botines y también los médicos le colocaron una cinta debajo de la rodilla derecha, que es en la que estaba teniendo problemas desde hace un ratito. Reingresó al campo y está nuevamente jugando el zaguero central nuevo en el Guma. Es así la rodilla entonces, como estaba acotando el Niño Sosa. El Odi Duarte, el Pulpito, que saca la pelota desde el fondo para Libertad. En Argentina, 21-30, Independiente Rivadavia recibe a River Plate. En Independiente convocados 3 paraguayos, José Florentín, Iván Villalba y vuelve Alex Arce. Cerca de los 22, primera parte, Libertad gana de visita 2-0. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancob paga colegios y universidades hasta en 12 cuotas sin intereses. Bancob crece desde la raíz. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Gracias al doctor Frey, una especie de Freddie Mercury, pero me dice, la cinta que se colocan debajo de la rodilla sirve para presionar el tendón rotuliano. Reduce la tensión, aliviando el dolor y mejorando la estabilidad durante la actividad física, y por eso ese movimiento en la rodilla hizo que el cuerpo médico le ponga esa cinta especial allí por debajo de la rodilla, si la zona del tendón rotuliano. Por eso la molestia del Pulpito, que ahora ya está bien nuevamente y regresó a
al campo de juego. Muy bien, salida que corresponde al equipo de Libertad. Mega Web y Mega App, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuando más compras más chances tenés de ganar. Señores, el sábado comienza la fecha 9 del campeonato con 2 partidos. En Itagua, Guaraní frente a Cerro Porteño, Libertad recibiendo a Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas Cumo, tenés una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo, Cumo, mejor en todos los caminos. Como tratando de enmendar su error, Luis Fernando Cáceres fue con todo al ataque. Eludió a un par de futbolistas de Libertad, pero cuando tenía ángulo para disparo no remató, le sacaron la pelota y saque de costado en su campo para el Gumariló. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. También por Copa Sudamericana, Montevideo City Torque recibe a Sporting, Defensor Sporting en Uruguay. El partido será a las 19 horas en el Centenario. El árbitro para este encuentro, el paraguayo Carlos Paul Benítez, y en el VAR Ulises Mereles, también paraguayo. Presencia paraguaya entonces, qué bueno. Para el duelo decías, los equipos que se enfrentan. Montevideo City Torque y Defensor Sporting. Duelo de uruguayos, igualmente en la semana de la Sudamericana. Saludo para Blas Antonio Serafini, que envió su mensajito correspondiente. Sí, siempre presente. Uno de los pocos que te envía todavía mensaje de texto tradicional. No el WhatsApp, sino el mensaje tradicional. Así que saludo para... Antigua. A la antigua, sí. Saludo para Blas Antonio. Te envía saludos, Gustavito. Blas Antonio Serafini. Juan. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Te consulto, aprovechando que el miércoles se enfrentan los paraguayos y también el jueves. Mañana, ¿cuántos partidos sudamericanos tendremos? Pero ya te doy tiempo. ¿Cuántos partidos sudamericanos tenemos mañana? Porque ahora se dan los duelos, salir por decir así, internos. Claro, peruanos, uruguayos, los paraguayos, va a pasar lo mismo con los colombianos y a partir de allí los se meten en fase de grupos. Pero después de la venta vamos con ese detalle, Rodri, los partidos mañana de la Sudamericana y los duelos allí, por decir así, internos, pero ya es Sudamericana para meterse a fase de grupos. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro 6, bendiga Jorge. San Lorenzo 0, Libertado. Y su seguro Chaco. Hacemos un repaso entonces de los partidos que se disputarán el día de mañana. A las 19 horas, Torque en Defensor Sporting. También a las 19 horas, Independiente Petrolero, Guavirá. Ese duelo bolivianos. Así es. El otro era uruguayos. Así es. Después tenemos el partido entre Puerto Cabello y Monagas a las 21:30. Monagas, ese es venezolano. Puerto Cabello, Monagas, ese duelo de venezolanos. ¿Y otro cruce para mañana? 2 más. Cobresal, Audax Italiano. Ahí los chilenos. 21:30. Sí. Y por último, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso. Ahí está. Peruanos. Entonces hay una mezcla allí. Hay peruanos, hay duelo de boliviano, venezolano. 5 partidos mañana. Y Puerto Cabello, sí, me gusta el equipo Puerto Cabello. ¿Contra quién se enfrentaba? Monagas, ¿verdad? Monagas. Puerto Cabello últimamente ya vienen participando en Copa Libertadores Sudamericana. Sí, arranca entonces también la parte de la Sudamericana, el comienzo. Verían de la otra mitad del año. Es así, señores. Carga San Lorenzo, ¿qué quiere el descuento? Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Sábados de descuentos en Supermercados Stock. 15% con tarjetas Crédito Itaú y 20% con tarjetas Personal Bank Itaú. Supermercados Stock. Lo bueno para vos. Comienza a salir un poco más a Lorenzo. Va metiéndose dentro Velar. Intenta al derete. Pedían una tarjeta, quedó muy sentido. Es el barazo al parecer, en el momento del giro. Creo que él se termina lesionando. Que ojalá que no sea nuevamente la rodilla, porque si es nuevamente la rodilla, no sería el mejor escenario por la forma que se queja Duarte nomás. Pensé que era primero el rostro, pero parece que es nuevamente la rodilla, mi querido Germán. Sí, es nuevamente la rodilla, precisamente allí se van los médicos a atenderlo, ya va la camilla también a retirarlo por segunda vez en lo que va del encuentro a Alexis Duarte. Esta vez sí manifiesta más dolor, a diferencia de la primera ocasión. Vamos a ver si es que definitivamente va a salir o está para continuar, por lo menos para cerrar lo que es el primer tiempo. Por las dudas, en ningún momento dejó de realizar los trabajos precompetitivos Ernesto Caballero, por supuesto, el cuerpo técnico atento a lo que
pueda ocurrir con el zaguero central nuevo en Libertad. Y se le traba la rodilla, la imagen es un poquito fuerte, se le traba la rodilla, no sé si ya es consecuencia de lo anterior, por eso también hay esa cinta para la parte baja de la rodilla. Ojalá no sea el peor escenario, que últimamente se lesionan mucho los jugadores, tienen para 6, 8 meses y compañía, pero es que definitivamente es la rodilla y se le termina trabando allí en ese movimiento a Duarte, y por los gestos que hacía el Pulpito, que estaba regresando al fútbol paraguayo. Decíamos, necesitaba minutos, ganar en confianza, siempre está la chance de por ahí a la Copa del Mundo, si bien es un puesto un poco difícil, principalmente en zona defensiva, pero parece que las noticias no son las mejores. Habrá que ver si puede o no continuar Duarte. Por el gesto que hacía, parecería que no. Fútbol paralizado, señores, gana Libertad 2-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. De a poco regresa San Lorenzo. Me parece que va a continuar Alexis Duarte Germán. No, sigue allí en la camilla, recostado, el zaguero central de Libertad. Recién, por ejemplo, lo veíamos que salía acostado justamente en la camilla con las manos en el rostro, como cubriéndose, y definitivamente no va a continuar. Va a entrar Ernesto Caballero en su reemplazo. Señores, gana Libertad 2-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos e Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Germán. Primer cambio en el UMA, entra con la 26 Ernesto Caballero, se retira lesionado Alexis Pulpito Duarte. El primer cambio en el equipo de Libertad, tiro de esquina para San Lorenzo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el tiro de esquina para el conjunto del Sportivo San Lorenzo, que va a tratar de convertir el descuento, señores. Le pega la pelota a Lo Quiñones con la zurda. Aveiro ordena al juez. Quiñones levanta centro, pelota arriba. Viro de cabeza cerca. El testazo de Luis Fernando Cáceres. Se salvó Libertad. Tiro de portería para el Gumariló. Neumáticos Yokohama. Y el tiempo de juego: 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. San Lorenzo 0, Libertad 2. Y su seguros Chaco. Se fue por lesión Alexis Pulpito Duarte en el equipo de Libertad, niño. Y una baja importante, principalmente la condición que ya llegó como refuerzo por aquella lesión en su momento de Robert Rojas. Parecería que es de gravedad allí la rodilla por cómo se retira. Duró cuánto en la cancha, 28 minutos o menos. Una pena para Alexis Duarte, que estaba bastante activo en el juego aéreo, en defensa, en ataque, y ojalá que no sea un escenario complicado para su regreso, pero se nota que se le termina trabando la rodilla. Antes, en ese choque ya por los 20 minutos de partido, ya en ese salto tuvo una molestia en la rodilla, por eso el médico del Club Libertad le termina allí primero analizando, viendo el movimiento de la rodilla, poniéndole esa cinta especial. Y después, cuando quiso anticiparse allí a la presión del delantero, se le termina trabando. Una pena por él. Y aquí tiene que improvisar un poquito nuevamente, chiquearse. Aparte con las bajas que está teniendo Libertad, el ingreso de Caballero. Que ¿dónde exactamente se paró Caballero? ¿En el medio o más en defensa? ¿O que tenés más cerca allá los futbolistas, Germán? En el medio, Jorge, bien como eje allí en la mitad de la cancha de Libertad, y a Álvaro Campuzano lo colocó como segundo zaguero central, es decir, el zaguero izquierdo, digamos, pasa a ser ahora Campuzano desde ahora aquí en el encuentro. Ese es el movimiento que realizó Francisco Chiqui Arce ante la salida por lesión del Pulpito. Correcto, entonces Campuzano pasa a jugar de central junto con Viera, y no me parece el mejor escenario porque ahora la TV le toma a Pulpito y se toma el rostro, se toma la cabeza. El dolor es bastante fuerte y sin dudas en conferencia vamos a hablar con Chiqui, es cierto, muy temprano esto para preguntarle, pero parecería que es una lesión importante lo de Alexis Duarte, que se retira lesionado a la rodilla, y parecería una lesión importante. Tiro libre que favorece a San Lorenzo. El jueves 5 por Copa Sudamericana, Boston River recibe a Racing de Uruguay. 19 horas, estadio
campeones olímpicos. Este encuentro será arbitrado por Juan Gabriel Benítez y en el VAR Ulises Mereles. Tiro libre para Rayadito que busca el descuento. Los cortes premium de Chortivip llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Chortivip, sponsor oficial de la Albirroja. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, 3/4 de terreno, tiro libre que favorece a San Lorenzo. Le pega la pelota, Lerete, centro, pelota que toma vuelo. Morínigo, vuela el arquero Morínigo cerca del poste. La pelota al fondo, finalmente tiro de esquina, ganó por arriba Boldán. Morínigo, tiro de esquina que favorece al equipo de San Lorenzo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Galeano. Tiro de esquina para el local. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade, participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Sorteo el próximo 3 de marzo. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro de Galeano, saca la defensa Umar y la insiste a Beiro. Levanta la pelota para Colmán. Va el delantero de San Lorenzo cerca del área. Golpea de cabeza Luis Fernando Cáceres. Le queda a Galeano. Encaró Zafode a la Benítez. No tiene ángulo. Cáceres para el descuento tampoco tiene ángulo para el disparo. Saca remate Morínigo. El arquero se arroja contra el poste izquierdo. De vuelta córner para San Lorenzo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se aproxima Rayadito buscando el descuento. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Galeano sobre la banda derecha, el córner para el conjunto Big San Lorenzo. 34 tenemos de la etapa inicial. Finalmente Quiñones levanta centro, pelota arriba. Despeje a Matías Espinosa. Complementa la salida Mimolinas para el equipo de Libertad. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy y Ferropar construyen contigo. Es bueno saber que están del otro lado el amigo Shenlong, la zona Asia, fanático de Libertad. Una pena lo del pulpito, dice, ojalá que no se haga así, ojalá que no sea, pero parecía que sí. Saludos Shenlong, amigo nuestro, fanático del Guma, siguiendo allí desde la zona de China. Juan. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera con modalidad presencial o a distancia, con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Jorge. San Lorenzo, Ciro Libertado. Y su seguro Chaco. Y en las redes sociales del Atlanta United fue presentado oficialmente Matías Galarza como nuevo futbolista. Será compañero de Miguel Almirón, dirigido por Gerardo Martín. Muy bien, tras su paso por el fútbol argentino en River, la pelota le va quedando sobre la zona derecha. Va saliendo con el esférico Tobías Jara para el conjunto de San Lorenzo que busca el descuento. Se equivoca Jara. Figueroa alcanza, deja la pelota por abajo para Doldán. Sale Rayadito. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Balón que le va quedando por ahora de arquero Rodrigo Morínigo del conjunto liberteño, que gana cómodamente 2-0 en este cierre de la fecha 8 del campeonato. Campuzano juega por bajo para Néstor Jiménez. Levanta el zaguero zurdo que convirtió el segundo, la pelota en campo rival. Melgarejo al piso, no hay falta. Le queda Figueroa. Se viene Ignacio Figueroa para San Lorenzo. Va metiéndose Galeano, apunta. Aldo Quiñones tiene el balón. Busca el descuento el equipo local. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va por el descuento San Lorenzo. Galeano no pudo de cabeza. Le queda Doldán el rebote. Insiste el equipo de Julio César Cáceres. La pelota para Galeano, apunta, va a rematar, perdió tiempo. Cruza sobre la zona derecha para Tobías Jara, la córner. Estiro de esquina, Germán.
Así es, y le va a pegar precisamente Jara desde la derecha. Va por arriba, tiro de esquina para San Lorenzo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 2-0 para Libertad. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Le va a pegar a la pelota Jara, apunta con la zurda, pelota arriba, cerca del travesaño el cabezazo de Luis Fernando Cáceres. Volvió a inquietar San Lorenzo. Señores, saque de meta para el equipo de Libertad. Asamblea ordinaria y extraordinaria de Comecipar. Domingo 22 de marzo, Centro de Convenciones del Mariscal. Contacta al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Va a sacar la pelota Morínigo, colocando sin apresurarse el arquero libertiño. Gana 2-0 el Gumarila. Termocalentadores Peisa, calientan más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior. La línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Largo el pelotazo de Morínigo, la pelota cae en terreno de San Lorenzo, impacta Quiñones de cabeza, recoge el rebote Álvaro Campuzano, que con la lesión de Pulpito Duarte pasó a jugar de zaguero allí en compañía de Viera. Está cargando Melgarejo, tercero en camino, vino el remate al arco, Lescosa afuera, le pegó el capitán, mal afuera, tiro de portería para el Rayadito. Múnich Original, amigos, asado y cerveza, no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre zip, filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Domingo limpia San Lorenzo en el Defensores del Chaco Rubio New, recibe a 2 de mayo. En San Justo, Hierros, Anclos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo, Hierros. Flan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Lactolanda, el postre que más te gusta. Hacemos los partidos para el martes, pero qué cantidad de partidos tendremos el miércoles sumado a lo que será el juego de Trinidad Olimpia antes de este avance. Carga Melgarejo, está el tercero, vino, gol, 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 gol. Gol. Gol de Libertad del Gumarilo. Otra vez Lorenzo, de vuelta Melgarejo, el 10, el capitán del equipo de Francisco Arce. Libertad, señores, en esta primera etapa prácticamente liquida el pleito. Arrancó bien San Lorenzo, pero después de aquel error de Cáceres en la mano en el penal, le costó ya recuperarse. Vino el primero de Melgarejo, el segundo de Néstor Jiménez y ahora el tercero de vuelta del 10 del capitán Lorenzo Melgarejo. Amplía, aumenta el equipo Gumarilo, señores, octava fecha de la apertura. San Lorenzo 0, Libertad 3, Lorenzo Melgarejo para el Gumarilo. Una buena acción por derecha, buena conexión. Aguilar, que está haciendo un trabajo importante también allí en la recepción del balón, porque la aguanta, gira, cede el pase para que Melgarejo, que anda en un gran momento, termine disparando fuerte abajo de zurda. Anteriormente ya había perdonado en una, es cierto, en un ángulo un poco más cerrado, pasó cerquita, pero esta vez de cerquita no tuvo nada, sino fue a darle un beso a la red. Esa pelota es el tercero. Y si hablamos de besos, el que le da la espalda al torneo es San Lorenzo. Tempraneramente está destartalado, está descuartizado San Lorenzo. 3-0, pierde en su casa. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. San Lorenzo 0, Libertad 3. Y su seguros Chaco. Pelota para el equipo libertiño, preocupado, rostro serio de Cáceres, Germán. Así es, él se coloca una mano en el mentón y observa simplemente el partido en este tramo. El técnico de San Lorenzo como analizando qué ha ocurrido pese a ese buen momento inicial de San Lorenzo para que caiga tan rápido y encima recibiendo 3 goles, cerrando con una goleada en contra este primer tiempo. Te digo que de la misma forma y prácticamente de forma incrédula están observando los hinchas de San Lorenzo, no pueden creer lo que está ocurriendo aquí en su propia casa en la ciudad universitaria. Muy bien, señores, Libertad supera a San Lorenzo 3-0. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Cuarto en camino, dame tiempo, Juan, cuarto en camino, salvo Cristóforo.
Salvó Cristóforo, aunque el banderín está arriba. Tiro libre para San Lorenzo. Camiones JMC adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion. Evolucionamos juntos. Es pelota para el equipo local que cae 3-0 jugando en casa. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Y los partidos que se disputarán por la Conmebol Sudamericana el día miércoles. Blooming, San Antonio Bulo Bulo, eso por Bolivia. Caracas, Metropolitanos por Venezuela. Universidad de Chile, Palestino, Chile. El de Trinidense Olimpia. También Atlético Nacional, Millonarios de Colombia. Y Deportivo Cuenca, Libertad de Ecuador. Muy bien, los partidos del miércoles entonces por la Sudamericana. Resaltando el duelo de equipos paraguayos en el Defensores del Chaco 21-30. Trinidense Olimpia. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya. Caja Mutual. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje, todo pago con Laurisdiva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. A la búsqueda del descuento va San Lorenzo con Aveiro. Levanta la pelota para Jara. Todo viajar adentro del área. Banderina arriba, todo anulado. 43 cerca de los 44, señores. Gana Libertad 3-0. Lunes de ahorro con Sudameris Bank. Hasta el 30% con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota le va quedando a Matías Espinosa. Espinosa jugando para Campuzano, que retiramos con la lección. Allí de Alexis Duarte fue a jugar de central con Viera. La pelota le va quedando por el medio. Ingresó Ernesto Caballero en reemplazo justamente de Alexis Duarte. Saque de manos, lo hace rápidamente sobre el lado derecho. Jara para San Lorenzo. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para aprender el juego. Upisa, calidad desde su origen. Qué mal San Lorenzo, que intenta reaccionar. Va Colmán dentro del área. Cristian Colmán retrocede para Aldo Quiñones, no alcanza. Golpea con el pecho Ignacio Figueroa. Centro, pelota al área, descuento el camino. Mal afuera al derete. Saque de meta para el equipo de Libertad. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saque de meta que favorece a Libertad. Morínigo levanta la pelota. Balón arriba para Melgarejo. Santa Aguilar. Aguilar baja de cabeza. La pelota por el medio para Molina. Recoge Cáceres. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro aceite indica Jorge. San Lorenzo 0, Libertad 3. Y su seguro Chaco. Hablando de 3, Germán. Tal cual, Jorge. 3 minutos más, así que se juega hasta el minuto 48, según exhibió el cartel luminoso el cuarto árbitro, César Rolón. Saque de meta para Libertad, que gana 3-0. Amarok Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobras con Mango. La mejor y la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Va Galeano para el descuento. Le pegó mal por encima del arco. El volante ofensivo que se mueve sobre el lado izquierdo. No Rayadito. El disparo con la derecha mal. Estiro de portería. Va a reponer Morínigo para Libertad. Crystal House. Expertos en la colocación de vidrios, templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House. Cristalizando sueños. Pedí tu motobuller. Cuotas desde 259.000. Sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Sacando la pelota al arquero Morínigo. De a poco se está yendo la primera etapa. Con victoria amplia de Libertad, 3-0 de visita, 2 de Lorenzo Melgarejo, 1 de Néstor Jiménez para el equipo de Libertad. Saque de costado, falta de Figueroa
Es lo que indica el árbitro del partido. Tiro libre que corresponde al equipo de Libertad. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. ¿Quién quedó sentido? Matías Espinosa, Jorge, quedó afectado en la zona de la costilla, al lado derecho. Quedó afectado allí luego del choque con un jugador en el aire, con un jugador de San Lorenzo. El árbitro se cercioró de esto y permitió el ingreso de los médicos para que lo atiendan al hoy volante por izquierda liberteño. Señores, fútbol paralizado, Libertad gana 3-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. Cerca de los 48, el Gumarelo gana 3-0. En verano, paga con tarjetas Bancop en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancop, crece desde la raíz. Lunes, pagando con tarjetas de la universitaria, 35% de descuento. Aprovecha hoy estos beneficios con la cooperativa universitaria en Punto Farma. Ya que estábamos hablando de la fecha 9, el próximo lunes Trini vence Nacional y Recoleta Meliano en el cierre de la 9ª fecha del campeonato. Lateral para Libertad que gana 3-0 de visita. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras, venía al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Morinigo con la pelota dejando para Campuzano. Qué bien se fue Campuzano de la marca 2 futbolistas de San Lorenzo. Sí, Germán. Se añadió un minuto más a los 3 que inicialmente habían sido adicionados a este encuentro. Saque de costado, no se fue la pelota, ahora sí traspuso la línea de manos, va a responder cerca del banderín San Lorenzo. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere el descuento, le quedan 30 segundos al equipo Rayadito para tratar de descontar en este partido. Gana el conjunto de Libertad 3-0, cierre de la 8ª fecha. En Capiatá ganó Rubioño 1-0 frente a Luqueño. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostá a la sponsor oficial de la Albirroja. Esto se acaba, señores. Coloca la pelota Morínigo, va a reponer Libertad. Se va a la primera etapa. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. No hay tiempo final de la primera etapa, final de la primera fracción. En el cierre de la 8ª fecha por ahora. San Lorenzo 0, Libertad 3. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Lo escuchamos a Andrés Duarte, padre de Alexis Duarte. No sea tan grave. Se le traba la rodilla, ¿no? Se le trabó la rodilla, justo se le trabó cuando iba a saltar y la segunda vez nuevamente le tambaleó la rodilla y ahí ya torció prácticamente. Parece ya preocupante esta situación, Pulpo, ¿no? Desde allá muy preocupante, digo. Y realmente es preocupante porque se trata de una rodilla, más todavía una lesión que molesta y realmente es una lástima. Ojalá que Dios quiera pueda recuperar lo más pronto posible. ¿Es la primera vez que él tiene este tipo de lesión, una fea en este caso? Es la primera vez que le pasó y bueno, esperemos que no sea tan grande como lo estaba diciendo y ya nuevamente la otra semana o mañana seguramente va a hacer su examen médico y ahí vamos a saber exactamente qué es lo que lo están llevando a vestuario. Me imagino que le vas a llamar en breve seguramente. Sí, en breve vamos a estar con él y bueno, como te digo, vamos a ver qué dice su doctor. Se retiró entre lágrimas, Pulpo, ¿verdad? ¿Cómo? Se retiró entre lágrimas, Pulpito. Entre lágrimas, sí, nosotros todos sentimos lástima. Yo creo que después de mucho tiempo nuevamente estuvo en la cancha y bueno, a un futbolista
les cuesta, les duele mucho que le suceda esta clase de lesiones, más todavía en la rodilla y bueno, en su debut prácticamente y bueno, ojalá Dios quiera, como le digo, que no sea tan grave. Y estaba demostrando su jerarquía en los pocos minutos que estaba jugando, prácticamente siendo la figura del partido en esa defensa. Sí, realmente él venía practicando bien. Él no estuvo parado ni ningún momento, ningún día. Por eso lo que me extrañó esta lección de él, porque venía bien, venía entrenando bastante bien con Santos. Bueno, son cosas que pasan a veces en el fútbol y hay que esperar a ver qué le sucede. Fuerza, Pulpo. Muchas gracias. Las palabras de Andrés Duarte, Andrés Pulpo Duarte, padre de Alexis Pulpito Duarte, expresando su dolor por lo que ha ocurrido con su hijo, previendo lo que podría ser la peor lesión que le puede ocurrir a un futbolista en esa rodilla derecha. Nos referimos a una posible rotura de ligamentos cruzados después de lo que había sido. Al girar se le trabó la rodilla, es el detalle que él ya le comentó Pulpito Duarte, su hijo, a su papá justamente, que está justo acá al lado de en diagonal hacia atrás, digamos, para graficar mejor a la audiencia, de la banca de suplentes. La facilidad que tiene acá el estadio del Günter Vogel, el estadio Günter Vogel de San Lorenzo, es que las preferencias están justo detrás de las bancas de suplentes, entonces uno puede acceder hasta prácticamente allí y solamente le divide el vallado perimetral de la cancha. Es por eso que pudo acceder de primera mano allí el papá de Alexis Duarte sobre lo ocurrido con su hijo. Sí, tenés razón. Allí cerquita, por el formato del estadio Campo, está el banco y estaba entonces la gente de Libertad cerca también allí y su padre, porque la verdad parecería el peor escenario, pero ojalá que no sea el tema de ligamentos. Espero que se le traba algo la rodilla. Es una pena, porque de lo que decía tu padre, también en las dos situaciones, esa primera lesión ya era la rodilla, después la segunda definitivamente sí fue la rodilla, porque allí sí se tuvo un mejor primer plano, pero yo en esa primera ocasión la lesión, y después vamos a estar detallando eso. Antes, cortito para despedirte esta parte, que después vamos a regresar. Más opciones que tiene Libertad en el banco y también que tiene el local San Lorenzo para buscar revertir. Tiene algo más en el banco San Lorenzo, los jugadores que están en el banco de uno y otro equipo, Germán. Sí, el Sportivo San Lorenzo cuenta con Wilson Quiñones, el arquero de emergencia, también con Leandro Esteche, Héctor Villamayor, Mario López, Matías Alfonso, Bruno Piñatares, Hugo González, Fabricio Rivas, Matías Agüero, Elías Ortiz y a Aarón Páez. Por su lado, Chiqui Arce, el técnico de Libertad, tiene a Ángel González, el arquero de emergencia. Entre los suplentes también a Tiago Fernández, Steven Villalba, Alexis Fretes, Matías Rojas, primera convocatoria para él, Iván Franco, Hugo Martínez, Cristian Martínez, Federico Pachi Carrizo, Jorge el Pollo Recalde y el delantero Rodrigo Acuña Vera, con la salvedad de que ya realizó su primer cambio Francisco Chiqui Arce. Nos referimos a Ernesto Caballero, que ingresó con la casaca 26 en reemplazo del lesionado Alexis Pulpito Duarte. Correcto, gracias allí con las opciones de variantes. Lo último allí, sí, bien decías ya el cambio de Caballero. Allí Ernesto ingresando al medio sector y pasando en zona defensiva Campuzano también para rearmar un poquito, y sí, para los próximos partidos habrá que ver las opciones también que va a ir manejando Chiqui, teniendo en cuenta lo que se viene, porque venía en esa condición de refuerzo y lo estaba haciendo de buena forma Alexis Duarte. Lo de Alamenites también viene en el medio sector. Solo que más adelante vamos a tratar de ver si, por cómo está el partido, me parece que puede darse ya también el estreno de Matías Rojas, o es para allí para otros partidos, por ahí con Carrizo también. Pero rápidamente, si bien comenzó mejor los primeros 3-4 minutos San Lorenzo, le hacen el gol, y más por el penal. Una buena jugada que recupera Alan Benítez, una buena recuperación. Pase que para Aguilar, que tácticamente está haciendo un buen partido. Es cierto, no está convirtiendo a Aguilar, pero fue fundamental, porque él pelea allí, Gustavo Aguilar, el balón que le queda allí a Jiménez, Matías Pinozo, mejor dicho, en ese trabajo, porque después iba a anotar Jiménez. Saca el zurdazo, brazo arriba extendido de Luis Cáceres, un jugador de tanta experiencia. A veces, no sé si por inercia, ese movimiento del brazo arriba, cuando tenés que tener atrás, es lo ideal, y más en estos casos con el VAR y compañía, pero
aquí no hacía falta VAR. Julio Dosa, que esto se de paso está regresando después de su lesión. Su regreso como árbitro observó el brazo extendido, pitó el penal, no hizo falta el VAR, observó en campo el árbitro del partido. Fuerte abajo del poste izquierdo, se lanzó pero algo lento allí Cristóforo, debajo de la humanidad del arquero Cristóforo. Fue ese tiro de Melgarejo a los 5 de partidos, y ese fue, me parece, un golpe importante para San Lorenzo, que había arrancado bien desde la actitud, un poquito desde el juego. Parecía ese rasgo del partido ante Cerro, que me parece que fue el único partido donde San Lorenzo estuvo bien. Después en otro le costó bastante, y tempraneramente como que se va poniendo encima la etiqueta de intermedia, porque esa es la realidad. No hay famoso la luz al fondo del túnel, no. Aquí el túnel está sin energía, no tiene salida al parecer, y cada vez se va hundiendo más San Lorenzo, salvo, no sé, algo que mirando la actuación de todos los equipos no se va en esta apertura, y en la clausura tiene que hacer un torneo casi perfecto, orillar ser primero o segundo en cuanto al puntaje para lo que se viene, sin saber aún con cuántos va a terminar, porque hasta aquí solo un punto y es nada dentro de lo que significa hoy día la competencia. Néstor Jiménez, después a los 17, un muy buen pase de Molinas, habilitación de Matías Espinosa por izquierda, que estuvo bastante activo igualmente. Él no da por perdida la pelota, el centro, Molinas, Jiménez metiéndose como un delantero, controla bien esa pelota. A veces tenés que tener esa fortuna, esa cuota de suerte, en comillas. Entre buen control, justo le queda esa pelota en medio de los dos centrales, y en una posición casi entrando como centro delantero, con la pierna menos hábil, toque sutil con pierna derecha ante la salida del arquero Cristóforo. En 17 de partidos estaba Libertad 2-0. Después había perdonado una más Melgarejo con un zurdazo que pasó cerquita del poste izquierdo, un par de aproximaciones, poco casi nada de lo ofensivo San Lorenzo. No nombramos casi a Morínigo. Sí llamó la atención más esa lesión de Alexis Duarte, lastimosamente, que parecería de gravedad por el tema de la lesión en la rodilla, lo del pulpito, ojalá que no se grave, pero parecería que sí. Y ya en la última parte, a los 38, decíamos, se había perdido antes Lorenzo Melgarejo, uno que siempre rinde alto. Lorenzo Melgarejo, una buena habilitación nuevamente para el zurdazo, y él terminó definiendo a los 38 del primer tiempo para un claro marcador a favor de Libertad, y este triunfo 3-0 del Gumarelo. Hablando de triunfo importante, porque era un duelo directo allí ante Luqueño, habló Gustavo Morínigo, técnico de Rubio Ñu, en el después del partido. Triunfo ñuense ante el Sportivo Luqueño. A continuación, Gustavo Morínigo. No fue un partido fácil. La lectura que tengo es que supimos jugar, pero no hicimos un buen partido. Hoy reconocemos eso, los muchachos también lo reconocieron. Fuimos muy erráticos con el balón hoy, y no tuvimos mucho peso arriba, ¿verdad? Bueno, aprovechamos nuestra situación. No fue una de nuestras mejores presentaciones, pero siempre es importante ganar, y el valor es mucho, ¿verdad? Porque es muy difícil, no es fácil ganar un partido de fútbol, aquí en Paraguay. Son muy peleados como lo fue hoy, y bueno, nosotros aprovechamos nuestra oportunidad y salimos ganando este partido. Profe, buenas noches, a Laila Zanabria para Radio 1 de Marzo. Bueno, un partido de 6 puntos más que nada, profe, ya hablando de lo que es la zona del promedio, y se valora mucho de tu equipo que esos cambios que realizaste ayudó mucho a tu equipo para que puedan llevar los 3 puntos. Sí, era un partido que sabíamos que era importante desde la previa ya, ¿verdad? Por lo que puede generar, ¿verdad? En ambos clubes. A nosotros nos da confianza, tranquilidad. No el partido en sí, pero el resultado, ¿verdad? Y bueno, esa es la idea, ¿verdad? Que aquellos que vayan ingresando marquen la diferencia, mantengan un rendimiento y como el día de hoy mejoren el rendimiento, ¿verdad? Que era lo que queríamos, por eso los cambios tempraneros por ahí. Y así lo hicieron, la verdad que entraron bastante bien todos en absoluto. Los que entraron antes también lo hicieron bien. Lastimosamente salimos con un lesionado que es Montiel nuevamente, pero bueno, tenemos buenos jugadores afuera, estamos recuperando a jugadores que eran titulares y nos van a seguir dando cosas importantes seguramente. Gustavo, acá para la Super Tribu 1120. Analizando tu equipo, yo me estaba fijando y he visto dos facetas a lo largo de este partido.
una primera etapa he visto una solidez defensiva, taparon todos los espacios del equipo rival. Y en el segundo tiempo sí, un desentendimiento entre el defensa y el arquero que casi termina en gol de Luqueño. Eso fueron lo que yo estaba observando durante el desarrollo de este partido. Y la otra parte, la que no me gustó, fue la cantidad de ocasiones que tuvo tu equipo para cerrar el partido, porque tuvieron como 4 para liquidar y no sufrir tanto hasta el final. Quizás es esa parte la que tiene que mejorar tu equipo, Gustavo. Sí, totalmente. Primero destacar que es el tercer partido, creo, o cuarto que no estamos recibiendo goles. Eso es muy importante para nosotros. Es un trabajo en conjunto, no solamente el arquero, por más que Franco tuvo buenas actuaciones, ¿verdad? Y sí, tenés razón, tuvimos la oportunidad de marcar más, nos faltó un poco de tranquilidad, tomar mejores decisiones en el último pase, y eso nos hizo sufrir hasta el final porque Luqueño metió mucha gente arriba. Empezaron a lanzar centros y bueno, se comportó el equipo, defensivamente se comportó, y hoy sacamos un resultado de un reducto muy difícil y contra un equipo que también vino a buscar lo mismo que nosotros. Buenas noches, Gustavo. Matías Cuevas para Versus Sport Universo 970 AM. Una cierta repuntada de Rubeño en los últimos partidos, sacando resultados importantes. Hoy una victoria ante un rival directo. ¿Cuál crees en tu análisis, en obviamente lo que venís viviendo como técnico de Rubeño, que fue el clic para justamente que se produzca esta remontada? Un plantel con muchos juveniles y experimentados también, a su vez jugadores de larga trayectoria en esa mezcla. ¿Dónde crees que pasa el buen momento que está viviendo Rubeño en este momento? Bueno, creo que desde la preparación el equipo se mostró sólido, con un juego ya estructurado, respetando la esencia misma del club, que es jugar al fútbol. Quizás el primer partido no tuvimos la suerte de ganarlo. El segundo fue uno de nuestros mejores partidos, que tuvimos muchísimas chances contra Recoleta, no lo cerramos. El tercero no nos fue bien, tampoco en el clásico, ¿verdad?, que perdimos sobre la hora. Después Olimpia vino y tuvimos la oportunidad también, a excepción por ahí de Guaraní. Digo que más que nada fue el resultado. El equipo nunca fue superado ampliamente futbolísticamente. Sí, no podíamos cerrar los partidos, no podíamos hacer la diferencia. Cometimos muchos errores en defensa, ¿verdad? Más que nada que no nos permitieron sacar resultados que queríamos. Y bueno, creo que la base está en la solidez, primero defensiva, y no hablo de la defensa, hablo desde Willy, ¿verdad?, que es nuestro hombre más adelantado de posicionarse para la marca, de encontrar su espacio, y detrás de él todo el equipo trabajando en unísono para buscar cuidar el arco, y después la calidad de cada uno ya no marca la diferencia. Pero él lo está haciendo bien, es consciente todos en absoluto. Por eso decíamos, tenemos un muy buen plantel, tenemos JJ afuera, que todavía no se recuperó, jugadores desequilibrantes que hoy no están con nosotros y que más adelante nos van a ayudar. Entonces, parte más de lo estructural, ¿verdad? Hoy no tuvo William esa estructura para poder atacar bien. Fútbol. La fuerza de la marca. Muy bien, así lo escuchábamos a Gustavo Morínigo, el entrenador del conjunto Rubio Ñu, en la victoria hoy de su equipo frente a Luqueño en la ciudad de Capiatá. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Cambios en el local, escucho, Germán. Entran con la 21 Hugo González y con la 14 Matías Alfonso, ambos que se desempeñan como volantes. Se fueron Elías Alderete y también Ignacio Figueroa. Son los dos primeros cambios de Julio César Cáceres, el técnico del Rayadito. Reiteramos, por favor, Hugo González y Alfonso. Exacto, casaca 21 para González y 14 para Alfonso. Muy bien. Está por comenzar el segundo tiempo. En el banco quedaron Alderete y el otro era Figueroa. Exacto, el argentino Figueroa quedó también en el banco. La orden del juez, mueve Libertad, segundo tiempo en marcha. Fútbol a lo grande, Monumental.
Plata, Jorge Casal. Sacando la pelota Viera para ir conjunto de Libertad que gana 3-0 el juego. El balón le va quedando por ahora al arquero Morínigo. Levanta el esférico, viene arriba en las alturas, impacta de cabeza, despejando la pelota sobre la zona izquierda. Galeano, el balón de mitad de terreno para Matías Alfonso, descargando por abajo para atrás con Aveiro. Zurdazo largo, corre Colmán, baja para Hugo González, la marca de Viera para el Gumarelo. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja, con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participas por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Sorteo 3 de marzo. Falta sobre Iván Ramírez, tiro libre, mitad de terreno, tiro libre que corresponde al equipo de Libertad. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Ball. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va el pelotazo largo para Melgarejo, falta, infracción en ataque, es lo que indica el árbitro del partido, Julia Dosa. Va colocando la pelota en su terreno Alfonso, juega desde el fondo San Lorenzo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT, por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Ernesto Caballero con la pelota descargando por Iván Ramírez. Ramírez suelta la pelota por el medio. Se muestra Mil Molinas con el esférico. Otra vez con Ernesto Caballero. La pelota tiene de tiro de Aguilar. Lanza con la zurda sobre la banda izquierda. Allí Matías Espinosa cerca, lo acompaña Néstor Jiménez. Va Espinosa, levanta centro, pelota al área. Despeja como puede Aveiro. Insiste recuperando la pelota Iván Ramírez. A la búsqueda del cuarto, Ramírez al piso. Falta cerca del banderín. Tiro libre que favorece Libertad. Tu Pirubicea, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el cuarto conjunto de Arce. Y en Argentina 9 minutos de juego entre Independiente Rivadavia y River. El partido está 0-0. Titulares paraguayos en Independiente Rivadavia, José Florentín e Iván Villalba. Mientras que en la banca, Alex Arce. ¿Quién le pega la pelota? Está para pegarle Iván Ramírez. Ramírez y el tiro libre para el equipo de Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señores, vendrá el tiro libre. Le pega la pelota Ramírez, centro. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Libertad del Gumarilo, de Matías de Espinosa. Señores, esto es ya una paliza. Goleada liberteña allí en la ciudad universitaria. Amplían el inicio de la etapa complementaria el conjunto visitante. El centro de Jiménez con la zurda, desde el lado derecho con Comba, con Rosca. Y el cabezazo allí de Matías Espinosa en el área chica. Señor San Lorenzo Ciro. Libertad 4. Matías Espinosa para el Gumarilo. Monumental. Anticipándose a todos y a su marcador Matías Alfonso. Allí aparece el otro Matías Espinosa para este festejo, bailecito incluido. Hoy le sale todo a Libertad, de cierto, ante el equipo que está último en la tabla, pero necesitaba de volver a la confianza, volver a ganar. ¿Y de qué manera? Libertad, comienzo temprano con gol en este segundo tiempo. Es el cuarto de Repollero ante San Lorenzo. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Tiro libre que favorece a San Lorenzo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Vendrá el tiro libre de Aveiro, 4-0. Está cercando Quiñones. O Aveiro. Aveiro levanta con la zurda, pelota arriba. Cabeceó Luis Fernando Cáceres, lo anticipó a Morínigo. Tiro de portería para el equipo liberteño. Materiales para la construcción de Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. ¿Quién quedó sentido? Ya se repuso el futbolista Cristian Colmán. Señores, salida para Libertad.
Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIG con 30 años formando profesionales en todo el país. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica. Y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Y le pasa de todo. El Rayadito, primera situación, el penal en el inicio. 3 goles primer tiempo. Comienza el segundo tiempo, otro gol más. Si el saldo negativo hoy para Libertad, lo de Duarte, que después vamos a terminar confirmando, pero al parecer es de grave la lesión en la rodilla de Alexis Duarte. Muy bien, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. San Lorenzo 0, Libertad 4. Y su seguros Chaco. Nos pedía el saludo el amigo allí de China, fanático, el amigo Shenlong de Libertad, pero hoy está con otro amigo coreano, el amigo Som. Saludo para él también. Para el amigo Lechu Son, que está con él también allí en China. Fanático de las transmisiones de fútbol a lo grande. Tiro de esquina para San Lorenzo. Tupi-Rubicá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Centro de Quiñones, pelota arriba, pedían una mano, el árbitro deja seguir. Al parecer hubo una mano dentro del área de Libertad, pero el juez deja seguir, está cerca. Señores, tiro libre por ahora para San Lorenzo en campo rival. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021 248 8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. ¿Quién fue amonestado? Tobías Jara, el sub-19 de San Lorenzo, por la falta sobre Iván Ramírez. Es el primero que dé la tarjeta amarilla en el encuentro. Señores, tiro libre en su terreno, tiro libre para Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saca la pelota desde el fondo el arquero Morínigo del equipo Gumarilo. Balón que toma vuelo con destino Aguilar. Despejando la defensa con Doldán para el equipo de San Lorenzo. Le va quedando por ahora a Campuzano, mitad de terreno. Juega por bajo sobre Iván Ramírez, lado derecho. Hugo González en la presión. Va robando bien Hugo González. Recupera a la Benítez. Va a insistir San Lorenzo, niño. No sé si me estoy adelantando a los hechos, pero en otro momento es resultado sacatécnico este marcador. ¿Cómo no está en el ambiente en las gradas con Julio Cáceres? Porque no sé qué tanto también puede aguantar Julio aquí. Es cierto, tiene poco en cuanto a elementos, pero quiere hacer, no, imagínate, técnico Olimpia, campeón, y entiendo que quería volver a primera división y compañía, pero no. También muchas herramientas allí en San Lorenzo. ¿Cómo estás notando el ambiente? Y eso que vino una cantidad importante en las plateas, principalmente, Germán, de las preferencias. ¿Qué tal? ¿Cómo está el hincha San Lorenzo? No me imagino dolorido, pero ¿se escucha alguna silbatina, algo hacia sus jugadores o no hacia el técnico? Sí, y de momento está tranquilo todavía el público de San Lorenzo, pero sí observando como resignado de que ya no tiene más una reversión este destino del partido. Al menos hasta ahora. Vamos a esperar a los últimos minutos a ver si es que hay mayores manifestaciones negativas contra el técnico Julio César Cáceres. De momento, los que sí se apoyan mucho ahí en la zona del sector preferencial sur, comparando con el defensor de Chaco siempre aquí del estadio Untervogel, solamente tienen las manos apoyadas sobre el tejido perimetral. De momento no hay ninguna expresión demasiado fuerte en contra del técnico Rayadito. Muy bien, tiro libre, amonestado Molinas, ¿es así? Sí, en la última falta en contra de un jugador de San Lorenzo. Tiro libre que favorece a San Lorenzo. Exageró la caída del futbolista de San Lorenzo. No. Totalmente, le pone el brazo, pero exageró en esta. Me pareció que era todavía Jara el juvenil, que ya entra en esos viejos vicios de lanzarse y hacer como si fuera que le rompió la cara. Me parece más por el gesto del rival que por otra cosa le saca la amarilla, porque no debió ser amarilla. Está para Molinas. Viene el tiro libre, pelota arriba, le queda Hugo González, carga Alfonso, centro larga Gumarila, corta oportunamente la marca y va despejando desde el fondo Campuzano para el conjunto de Libertad. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Señores, Libertad gana 4-0. ¿Qué dice Juliadosa? Había dos pelotas en la cancha, Jorge. Se percató de ello Giancarlo Juliadosa. Casi se avivó de eso el Deportivo San Lorenzo porque podía sacar provecho bien cerca del arco de Morínigo. El árbitro rehace la acción y pide que juegue más atrás el lateral, el Deportivo San Lorenzo, acá en el costado izquierdo. Señores, gana Libertad 4-0.
Termocalentadores Peiza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. San Lorenzo 0, Libertad 4. Y su seguros Chaco. Carga San Lorenzo, quiere el descuento con Hugo González. Despeja la defensa, el rebote le va quedando a Galeano. Galeano jugando para Tobías Jara. Jara sobre la zona derecha, la pelota le va quedando por ahora a Aldo Quiñones. La punta Quiñones, quiere el descuento San Lorenzo. Balón sobre la presencia a mitad de terreno del equipo de San Lorenzo. Se va mostrando Alfonso. Le queda a Galeano, está el descuento. Alfonso pisa al área, va a colocar el centro. Mal afuera. Es córner, no. Saque de meta para Libertad. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Pelota en el fondo para el equipo Gumarilo. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983 3088 13. Redes San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla. Y ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Sacando la defensa del equipo de Libertad con Campuzano, que tiene la pelota, no se apura, retrocede todo ahora con el arquero, levanta Morinigo, la pelota viene arriba, Federico en las alturas, sobre la presencia de Aguilar, impacta de cabeza, le va quedando la pelota a Espinosa, busca la salida, Melgarejo. El miércoles, noche de Copa Libertadores en el Defensores del Chaco, porque a las 21:30 se enfrentan Trinidense Olimpia, el árbitro para este encuentro, Piero Massa de Chile, y en el VAR, Leodán González de Uruguay. Muy bien, salida que favorece al equipo de Libertad Sin Niño. Para que mire nomás, ¿qué tal está de... Nada, no sé si necesitas larga vista o algo así. Puedes mirar un poquito, inclusive abandonar donde estás. Mira nomás si hay algún entrenador conocido. Me dieron un nombre, me dicen puede que esté en el estadio Germán para San Lorenzo. Voy a fijarme. Te damos tiempo, por ahí preferencias, plateas. Sí. Dejarnos nosotros la parte futbolística, aquí no te vamos a preguntar mucho, por lo menos tenemos 5 o 10 minutos de tratar de, pues, inclusive ahí con un largaísta. Mira si no hay un técnico, me dicen, parecería que hay un técnico que está mirando. Atención a lo que pueda pasar con Julio Cáceres. Señores, pelota arriba al área. Intentó Diego Viera, tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de Libertad. En la Americana, estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984 444 037. Universidad Americana, si quiere estudiar, así es la Americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Es córner para el equipo liberteño. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Néstor Jiménez con la zurda sobre la banda derecha. Reclama algo allí Doldán, al igual que Luis Fernando Cáceres. Va a ir Jiménez, gana 4-0 Libertad. Quiere el quinto, la pelota viene arriba a las manos de Cristóforo. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Hugo González con la pelota le va quedando el esférico sobre la zona derecha, Maximiliano García. García levanta, centro, Colmán. Estaba solo, pero el banderín me parece estaba arriba. Todo anulado, señores. Tiro libre que favorece a Libertad. Afilíate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slop del Sol puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslopdelsol.com. Gana el equipo de Libertad 4-0. La próxima fecha, Libertad va a jugar el día sábado recibiendo a Luqueño. Lunes de ahorro con Sudaperis Bank, hasta el 30% con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota en poder de Libertad, busca el quinto, viene el quinto. Al piso quedó un futbolista de San Lorenzo. En su afán de sacar quedó muy sentido. Luis Fernando Cáceres, el árbitro, va a frenar la marcha del fútbol. ¿Quiénes son? Los dos caídos. Luis Fernando Cáceres, el del Rayadito, y Lorenzo Melgarejo en Libertad. Ellos son los que quedaron sentidos en la última acción. Justo se produjo dentro del área grande.
de San Lorenzo. El árbitro no determinó nada, simplemente paró el juego porque había 2 jugadores caídos. No hubo ninguna sanción de falta ni de un lado ni de otro, al menos de momento, Jorge. Muy bien, fútbol paralizado en San Lorenzo. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Jorge. Señores, San Lorenzo 0, Libertad 4. Y su seguros Chaco. Pelota en la salida para el conjunto de Libertad. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Quién fue amonestado? ¿Es Cáceres? Sí, Luis Fernando Cáceres, el zaguero central del Rayadito, es el tercer amonestado en el encuentro, el segundo en el local. Muy bien, está ganando Libertad 4-0. Amar Outlet, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. La pelota le va quedando Iván Ramírez sobre la banda derecha, buscando la salida del conjunto de Libertad. La pelota va a Benítez. Benítez pone el balón en Ernesto Caballero. Caballero suelta el esférico sobre la presencia de Dami Molinas. Molinas por abajo para atrás con Campuzano. A placer juega Libertad. Toca, mueve. No se apura el equipo de Arce, que gana 4-0 de visita. El comentario de Jorge Sosa. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Viera tiene la pelota de apertura sobre Iván Ramírez. Ramírez sobre la zona derecha, va el pelotazo largo. Otra vez tendido el futbolista de Libertad. Es Caballero, reclamada, en realidad es Gustavo Aguilar el que reclamaba la falta. La pelota le va quedando a Doldán. Doldán para Alfonso, perdió ante la marca de Benítez. Va Aguilar, está Melgarejo, quinto en camino. Vino. Gol. De libertad del Gumarilo, de Alan Benítez, en su retorno al fútbol paraguayo, en su regreso al equipo Gumarilo. Libertad convierte a Alan Benítez, recuperó Aguilar en 3/4 Betrrino, pelota para Melgarejo, que no tenía ángulo a pesar de haber sorteado la salida del arquero Cristóforo. El pase atrás y atropella, empuja nada más la pelota a Alan Benítez. Señores, es goleada Gumarela, la ciudad universitaria. San Lorenzo 0, Libertad 5. Alan Benítez para el Gumarela. Es un movimiento de fútbol de salón, porque en una baldosa se termina sacando allí Melgarejo la marca de Cristóforo. Buscó, peleó allí, hasta me parece que tenía el espacio para empujar, pero como ya había notado y su compañero venía allí acompañando la acción, sí, en su regreso, en su estreno allí. Alan Benítez, uno que ya vistió los colores del Guma en su regreso. Qué manera de jugar hoy Libertad, eso sí, ante las complicaciones también de San Lorenzo. Pero esto ya es paliza, 5-0. Gana la visita, gana Libertad a San Lorenzo. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Cambios en San Lorenzo. Así es, Jorge, se produce la segunda ventana de modificaciones en el Rayadito, a la cancha con la 36 a Aarón Páez y también a la cancha con la 6 Héctor Villamayor. Dejaron la cancha Cristian Colmán y también Aldo Quiñones. Reiteramos, tercer y cuarto cambios de Julio César Cáceres en el Rayadito. Muy bien los cambios en San Lorenzo, que cae 5-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gana el equipo visitante, Jorge. Escucho. Simplemente para complementar la información, con la salida de Aldo Quiñones como capitán en el Rayadito, queda el recientemente ingresado Hugo González a partir de ahora.
Muy bien, está ganando Libertad 5-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aquí preguntando por Barrios, el delantero Vicente está lesionado. Es por eso que no está hoy Barrios. Y el técnico que está por allí es Mario Jara. Pero me dicen que fue a ver a su sobrino. Y coincidentemente su sobrino es Barrios. No es Barrios. Yo también pensé que era Jara, pero no por el apellido. Me dicen que es Barrios su sobrino, pero Mario Jara está mirando este partido allí. Hoy día trabajando en la gerencia de Capiatá. Es así, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro, se indica Jorge. Señores, San Lorenzo 0, Libertad 5. Y su seguro Chaco. Es goleada, paliza de Libertad. Tiro libre para San Lorenzo. Universidad Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Inconcasa, cata ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con casa, construyendo historia. Cae San Lorenzo 5-0. Un solo punto en el campeonato. En aquel empate que tuvo un par de fechas atrás ante el equipo veterinarense en condición de local. Vendrá el tiro libre para el equipo de San Lorenzo. Sobre la zona derecha. Apunta para pegarle a la pelota. Villamayor, balón al área. Mal afuera un país.